Seguimos con el seminario 10 de la angustia. Y bueno, voy a empezar un poco retomando algunas cosas que estamos viendo para puntualizarlo debido al concepto que estamos trabajando, la noción de angustia, y los cambios que se hicieron en Freud, lo que se considera la segunda teoría, y el supercambio llamado ruptura epistemológica que hace Jacques Lacan con respecto a la propia segunda teoría freudiana de la angustia. Entonces, muy brevemente, insisto, a modo de recordatorio, habíamos visto cómo la libido no descargada, voy a hacer ahora mención muy rápido en una frase a lo que es la primera teoría de la angustia freudiana, la energía libidinal, la energía psíquica, la libido no descargada, se transformaba directamente en angustia. Hay algo o bastante de lo que dijimos en la clase pasada, por lo tanto, no me voy a detener ahí. Cambio sustancial de esa consideración teórica cuando pasamos a otro constructo teórico, que es la segunda teoría de la angustia, donde ahí la represión, vamos a ver que no es anterior, es decir, no produce la angustia, sino, no sé si está ahí lo escribí otra vez, sino que es la angustia, el fenómeno de la angustia, el concepto de la angustia como afecto, la angustia como señal de que no engaña, todo lo que vamos a ir viendo, la que produce la represión, la que produce los síntomas. Esto, si lo vemos fuera del campo psicoanalítico, es una de esas cosas, como se suele decir, por la educación, si queréis, universitaria que tenemos, aunque no hayamos ido a la universidad, es decir, por discurso universitario, diría que contraintuitiva, ¿no? Es decir, debido a los fenómenos de malestar interno, psicoafectivos o debido a las circunstancias ambientales, es cuando nos estresamos, nos ponemos ansiosos, nos angustiamos. No está diciendo cualquier cosa Freud en ese cambio casi de paradigma teórico cuando viene a plantear que los síntomas, que la represión es algo, es producto-efecto del concepto de angustia, que es en el que estábamos trabajando. No así al principio. Y estamos todavía en Freud. O lo que es lo mismo, si queréis, con respecto a ese viraje que va a dar Freud de la angustia. Lo podemos dejar en este titular. Los síntomas se forman para impedir el desarrollo de la angustia. Esto tiene que ser texto sagrado, Biblia para un psicoanalista. Es decir, nuestro enfoque, nuestra mirada teórica, toda nuestra escucha como psicoanalista, tenemos que ponerla ahí y, evidentemente, no confundir los efectos con las causas y las causas con los efectos. Repito, los síntomas se forman para impedir la angustia, es decir, la psicopatología, los síntomas psicopatológicos son producto-efecto de algo anterior que lo genera, ¿no? Digamos, lo etiológico de la psicopatología es el concepto de angustia como tal. Segunda teoría de la angustia en Sigmund Freud. Acordémonos, creo que bastante ilustrativo, bastante representativo, este sueño que aparece en la interpretación de los sueños de 1900 de Freud cuando era chiquitito, 6, 7 años, ese de los picos, de los personajes estos que tenían unas máscaras, ¿no? De pico de pájaro, y en el que Freud, a ver si lo pongo textualmente, dice, soñé que mi madre estaba muerta para despertarme, atención, para despertarme porque ya había sentido angustia. Es decir, ya había saltado la alarma porque ya había sentido algo sexual, es decir, alarmante, es decir, desconcertante por su naturaleza edípica. Entonces, ¿veis ahí? Bueno, esta interpretación que hace Freud la hace décadas después, no la hace en 1900, porque ahí estaba en su propia primera teoría de la angustia y una cuestión más, en cierto sentido, biologicista o mecanicista de la energía psíquica como la que producía la angustia. Es decir, si salta esa señal de alarma, es para avisarnos de que hay algo, volvemos a estas consideraciones más del hombre-máquina, ¿no? Más mecanicista, de que había algo que podía desestabilizar, podía romper el equilibrio, podía romper la homeostasis psíquica o psicológica del sujeto.
vamos a plantearlo, igual al que está hablando de la tesis del sueño, en un grado, si queréis, de formalización más desarrollado, tal y como Sigmund Freud en los textos que dimos de referencia, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Etcétera, de lo que en su momento también dio cuenta Silvia. No son los síntomas los que producen la angustia, sino que es la angustia lo que produce el síntoma como última forma de escaparse a una situación, aquí diría, y pondría entre comillas, angustiante, desconcertante, desequilibrante, perturbatoria, ¿no? Me angustio, digo que lo pongo entre comillas para diferenciar lo que sería el sentimiento, la sensación, la propia psicopatología de lo que es el constructo teórico. Me angustio para evitar la angustia. Pero ahí la angustia adquiere ese concepto del que vamos a dar cuenta, del que estamos dando cuenta en este seminario de Lacan. Creo que el ejemplo fóbico, ese caso paradigmático, ese gran caso clínico de Sigmund Freud, del pequeño Juanito, el Hans, pues es un caso de cómo ahí el síntoma viene a emerger con su función castradora, etcétera, que iremos viendo ahora, pero sobre todo para evitar la angustia. Entonces nos quedamos con esto que es, parece una tensión de términos, pero creo que es muy ilustrativo, de que me angustio para no angustiarme. Por eso el deseo, tal y como lo plantea Lacan en la fobia, a diferencia de las otras posiciones neuróticas, ¿no? La insatisfacción de la histeria o lo imposible en el obsesivo, es algo que previene, es un deseo prevenido. Es decir, la cortina de humo es el síntoma, en este caso el síntoma fóbico de Juanito. ¿Para qué? Para no angustiarse. ¿Qué es la angustia en ese sentido de evitar lo que me angustia? Lo que estamos tratando de dar cuenta. Entonces ya pasando a Lacan, queda grabado en las clases anteriores todo lo que hemos diciendo a este respecto. Bueno, primero una introducción a la angustia en Freud, luego una especie de introducción a la introducción del seminario de la angustia en Lacan. Entonces, para no reiterarme en esto, y ya pasando directamente a Lacan, recordar en dos frases así tipo axiomáticas como las plantea él, cosas que vimos que la angustia es lo que no engaña. Ya estamos en Lacan. Cambiamos un poco ahora la percepción que tenemos de esta argumentación. La angustia es un afecto, ahora meto la palabra afecto, de algo que no engaña. Es verdad que en Freud, en la segunda teoría de la angustia a la que he hecho referencia, también la angustia es una señal, es decir, es un aviso de que algo nos va a pasar. Pero es verdad que ese aviso, ese señal, lo que le va a indicar es al yo, esto lo hablamos en la primera clase, la inminencia, algo inminente en relación a un peligro. Pero veis, señal o aviso, alarma al yo. En Lacan, si bien también es una señal, no es una señal que le da un aviso de alarma al yo, sino que es una señal de lo que no engaña, porque lo que nos viene a plantear, ahora dejamos ya las tres instancias psíquicas de la segunda tópica freudiana, porque es una señal de lo real. Ya entramos, como sabéis, en sus conocidos y famosos tres registros. Entonces digo, por coger una similitud, tanto en Freud, segunda teoría de la angustia, como en Lacan, es aviso, es señal. Pero en una es para una instancia psíquica, de la segunda tópica freudiana, para el yo, frente a lo alarmante, lo amenazante de la inminencia de un peligro, y en cambio para Lacan, vamos a tener toda la clase de hoy a verlo, incluso en sus propios textos, es algo que pone de manifiesto lo que él considera como concepto teórico, lo real. Y lo real no engaña. Lo hemos visto en algunos otros seminarios. Aunque nos quedemos un poco con esta especie de algo para los que os estáis introduciendo que damos por bueno. Porque si no tendríamos que entrar exactamente qué es lo real y esto nos llevaría un tiempecito considerable. De ahí, no sé si ahora se ve tal vez con más claridad o por lo menos con una mayor lógica, el hecho de que planteábamos, por esa cuestión de lo real, ¿no? De que no engaña porque nos muestra algo de lo inamovible, ¿no? Del por qué los planetas no hablan, acordados de los primeros seminarios de Lacan, porque es una brújula
que para el psicoanalista va a orientarnos acerca del deseo del paciente. Y ahí, acordaos la última clase que estábamos ya en esas asociaciones del temor y el deseo. ¿Por qué es una brújula para el analista? Porque es algo que no nos va a mentir, porque es una especie, entre comillas, porque hablar de garantías en psicoanálisis, pero porque es algo, un aval. Porque eso que angustia al paciente, y donde nadie hubiera pensado que eso que le angustia, es porque ahí está cerca, o mucho más cerca, de lo supuestamente para la conciencia de ese sujeto en cuestión, algo relacionado con el deseo de ese hombre o esa mujer en particular. ¿Se entiende? No sé si veis esa originalidad. Es decir, en el discurso popular, en el discurso del amo, en el discurso universitario, las personas no tememos lo que deseamos. Las personas tememos que no ocurra lo que deseemos. Por ejemplo, conseguir una oposición, ¿no? Es decir, todo el temor es al fracaso, a la no consecución, no a la consecución. Entonces digo, lo que está juntando Lacan dentro de esa proposición es el miedo, el temor, ¿no? Con respecto al deseo, cuando se supone que eran dos extremos de un continuo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, cómo piensa el discurso popular y cómo Lacan aquí está tergiversando. Hablar con propiedad, como aquí hay una ruptura, si queréis, de paradigma. Poníamos ese ejemplo, por continuar con él, muy común, en donde diferenciamos, digo, para unir lo del temor y el deseo. De esto no tenemos que hacer un mantra. Cada vez que... No, en psicoanálisis no funciona así, pero digo, es muy habitual que donde me produce esa zozobra, donde incluso tenga síntomas, ¿no? Quizás no muy precisos, pero de ansiedad, de estrés y de frustración, sea la antesala de algo que desea el sujeto y que probablemente es de índole inconsciente. Eso es lo que estamos planteando. Entonces digo, diferenciamos dos planos, si queréis, el plano consciente del plano inconsciente. Entonces decíamos que en el plano consciente, alguien decide no acudir a una cita, desde una cita amorosa hasta una cita de una oposición o una cita de una entrevista laboral, por miedo a que no lo cojan, que lo rechacen, que suspenda, plano consciente. Entonces, desde un acompañamiento, digamos, psicológico, comportamental, le reforzaríamos el tú puedes, no te va a pasar nada, incluso si te pasa hay vida más allá de eso, es decir, una cosa que tiene que ver con la lógica. Fijaos nosotros donde ponemos el punto y ahí hay un desconcierto, donde tenemos que tener la escucha, no que lo tengamos que hacer esa interpretación, y menos que menos ha sido buenas a primeras, de que justamente es como para mandarnos a la porra, de que justamente lo que teme es que lo cojan, que lo acepten, que lo quieran, que se comprometa, que le den el cargo, que le digan que sí, yo también te quiero. ¿Eh? Es decir, se entiende un poco que según cómo podríamos molestar, incluso ofender a alguien, bueno, no me fastidies, pues esto es lo que yo quiero. Plano consciente sí. ¿Se entiende? Sí, no es que tengamos que decir se está automintiendo. A nivel consciente no se está automintiendo, tiene un miedo. Incluso hasta podríamos decir un miedo, como aquí hay varias personas que en el mundo del teatro y tal, un miedo escénico, y a veces un pánico. Ahora, donde pone pánico a salir, pero para que me digan que no, para que me suspendan, para que me den calabazas, nosotros le decimos no, tiene miedo al aplauso, al sí, al qué iglesia o qué sitio del ayuntamiento fijamos día y hora para casarnos. Entonces digo que toda esta es, si queréis, la revolución paradigmática dentro de esta concepción de la angustia en la que empieza a introducirnos Lacan, pero que coge el guante, coge el relevo de la segunda teoría de la angustia freudiana. ¿Se entiende la innovación?
Os sorprende, bueno, los que ya lo sabéis igual no, pero os sorprendió la primera vez. Aquí no vale decir que no, porque entonces no hay ninguna innovación. Bueno, va, pero. Es decir, rompe la lógica. Rompe la lógica del pensamiento que es consciente. Rompe la lógica argumentativa, si queréis, aristotélica, de que uno teme aquello que le va a resultar incómodo, pero en eso incómodo poner el éxito no. Y acordaros que decíamos que no es tanto que anticipa una especie de intuición, ¿no? De miedo muy anticipatorio, a que es que cuando logre lo que quiero, cuando me digan que sí, luego me voy a poner depre, me va a entrar el bajón. No, aquí va a ser justamente no el fracaso del triunfo, sino el triunfo del fracaso porque ya impido el éxito. Pues imaginaos si es todavía una pirueta más inconsciente. ¿Y vas a comentar algo, Marta? No, bueno, Algún acompañamiento. Pensaba que querías decir. es sorprendente si uno tiene esa concepción de ser humano lógico, racional, pero tiene muchos datos, pruebas y demás que confirman que sí. No es así. Algo empezó a captar Sigmund Freud, ¿no? De que hay una mente que es irracional y que tiene otras lógicas. Vale, entonces, aquí, ya que he dicho lo de los que fracasan al triunfar, no sería tanto ese fenómeno tremendamente o genuinamente psíquico del que dio cuenta Sigmund Freud, ¿no? Sería más algo del orden de la depresión frente a la materialización del deseo, la consecución del deseo, sino aquí, en esto que estaríamos hablando, más con respecto a la angustia, con respecto a la evitación, sería más un fenómeno, por así decirlo, dentro de inhibición, síntoma de angustia, un fenómeno más inhibitorio. Es decir, me inhibo por lo que sea, igual a nivel fisiológico, me inhibo ir porque lo que estoy evitando es el éxito. Insisto que es una posición inconsciente distinta a que luego el éxito me desborda y por tanto me hace sentir depresivo. Entonces digo aquí, combinando la frase de Freud de los que fracasan al triunfar, aquí sería de el éxito del fracaso como fenómeno inhibitorio, es decir, evitatorio, no depresivo. Es decir, como que en la inhibición por debajo está la angustia. Digamos que aquí lo que la inhibición, si queréis, sinónimo de evitación, lo que va a tratar de evitar es la angustia de ese éxito, porque para ese éxito no estoy preparado, pero ahí no significa que frente a ese éxito me vaya a deprimir. Ahí va a haber algo del orden de lo simbólico. ¿Qué significaría para mí ese ascenso, ese proyecto? ¿Y podría estar combinado eso? Sí, sin la menor duda. Sin la menor duda. Lo que digo es que ahí la importancia genuina del concepto de inconsciente. Y que eso, en el recorrido psicoanalítico, en las sesiones clínicas, de alguna forma es lo que le tenemos que ir indicando. Imaginaos si ahora es una persona, por así decirlo, que habitualmente marche así por la vida. Es decir, evitativa o fóbica, exactamente. O sea, no hace falta que tenga aracnofobia ni nada. Es decir, está muy preciso lo que ha dicho. Hay una manera fóbica de ir por la vida. Tampoco digo que sea un fóbico o una fóbica, pero entonces tenemos que decir cuál es el objeto de la fobia, según las cosas. Sí, pues porque estáis viendo, hay algo que no puedo. Entonces evito. Y en el evitar me creo que hay un impedimento y en ese impedimento que hay un temor, no quiero que me hagan daño, prefiero eludir una situación de dolor que me recuerda que tiene que ver con un fracaso que me hicieron, real o fantaseado, bla, 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 bla. Entonces digo, son actitudes fóbicas. Claro, la actitud fóbica, digamos que es el versus de la posición deseante del sujeto. Porque la actitud fóbica, lo que voy a hacer, lo que decimos, me voy a angustiar. A ver, es una manera de plantear la frase. Algo en mí va a sentir incomodidad, probablemente con síntomas psicopatológicos, para eludir el deseo. Entonces, como ha planteado Silvia, eso es una posición fóbica. Digo que no hace falta que digamos diagnóstico, es usted fóbico o fóbica, pero son posiciones fóbicas.
Exacto, exacto. Hay personas que se conducen así en la vida en general. Y digo que lo interesante, por ejemplo, en los análisis personales de estos sujetos en particular, es que se dieran cuenta de ese, digamos, modo de funcionar, modo de procesar la realidad. Porque lo van a ver al revés. Es decir, no tienen lo que se merecen, no están satisfechos o satisfechas porque no están a la altura que les corresponde, pero es porque no se animan pensando que lo que van a encontrar es, insisto, rechazo, fracaso, desprecio, burla, es decir, dolor. Y eso es lo que estamos diciendo. No, es el desconcierto, es el descuadre, es el afecto de la angustia, porque digamos que ahí no hay posiciones simbólicas para ese sujeto donde pueda asirse cómodamente en la vida. Construir eso, primero es tratar de desvelarle, por ejemplo, una interpretación en un momento dado, pues es, parece que a usted le da miedo lo que quiere, es decir, ahí podemos conjugar los términos. Estamos en él, teme lo que desea, es decir, el deseo le da miedo, pero él no ve deseo, él ve dolor. ¿Se entiende esto? Esto pasa muy a menudo. Al menos durante, no sé si lo que os estoy diciendo, los que os dedicáis más de una u otra forma a trabajar con pacientes, con clientes, os suena esto. Yo te diría que la Bien, totalidad. la totalidad. Ilústranos un poco con eso. Está bien que desde otros. Sí, ¿La mayoría o la totalidad tienen algo que ver con eso? sí, sí, o sea, evitan lo que dicen que desean. Evitan enfrentarse a eso y la mayoría piensa que es por las consecuencias negativas de intentarlo. Vale. Es decir, no saben cómo funciona, por así decirlo, su psiquismo. No, y muchos hablan simplemente de la pereza o la desmotivación. Exactamente. Esto es. Y tú, digamos, como terapeuta, supone que los vas a conducir a hacerles conscientes de que ahí hay un autoengaño. Que no es por pereza, no es por desmotivación, Sí, sino que esos serían efectos de lo angustiante respecto al deseo, sí, que es lo que estamos diciendo. lo intento. Lo intento. Sí. Bueno, no somos mayoría, los terapeutas o psicoterapeutas, que trabajamos estas concepciones teóricas. ¿Sí? No, Tratamos de enfrentarlos a lo que les da miedo, tratamos de que no les dé miedo lo que les da miedo, tratamos de reestructurar su mente de otra manera para, por así decirlo, empoderarlos. Pero claro, no estamos tocando el núcleo duro de la cosa, que es el deseo, es la palabra deseo. ¿Me vais siguiendo, Flor? Sí, acaban de llegar. Estoy intentando. ¿Mm? Es decir, que lo que nos pasa por algo. El sufrimiento, el dolor, el malestar es por algo. ¿Eh? Y ese algo tiene que ver con el deseo. ¿Eh? No es que nos sintamos flojos, de bajón, desmotivados, como dices, porque no conseguimos las cosas. Que alguien le dijera, no, es justamente la posibilidad de que las consiguieras lo que hace que algo en ti, no el yo, no tú, produzca los síntomas. Bien, también veíamos en Lacan, que lo estamos viendo también aquí, que la angustia no tenemos que confundirla, esto es muy importante en la clínica, con dos cuestiones como muy clásicas, el miedo y la duda, o si queréis el temor y la duda, algo fundamental dentro de la estructura neurótica, sin especificarlas. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, como que caracterizar dentro de todo lo que es la neurosis con sus diferentes posiciones, dos circunstancias que siempre os vais a encontrar y probablemente a raudales. Es temor, miedo, pánico, miedo y dudas. Entonces digo, las cabezas que vienen de las facultades de psicología, de psiquiatría, el discurso universitario va a tratar a veces de, si tienen mucha duda, bueno, y no es neurosis obsesiva, no sé cómo le dicen hoy, obsesivo, TikTok, no sé cómo le llaman. Bueno, por ahí. Y van a trabajar eso. De eso digo, eso no es, como diría, patonómico de la neurosis obsesiva. Eso le pasa a cualquier neurótico, en las tres posiciones. Pero además, en la forma de abordaje no es despejarle las dudas. Y lo del temor, lo estamos viendo.
Si se teme lo que desea, como vamos a ir viendo en Lacan, es porque no se han hecho ciertas operaciones sencillas a la hora de escribir matemáticas de la forma correcta, que tienen que ver con un barrado, ¿no? Con una tachadura, como ahora vamos a ir viendo. El representante de la duda es el neurótico obsesivo. De hecho, ahora como estaba escribiendo esto, se hablaba en la obsesión, estos primeros compases de la psiquiatría, sobre todo de la psiquiatría francesa, no sé si era Esquirol, si no lo miráis, el psiquiatra Esquirol, si no es de la psiquiatría francesa seguro, que hablando de la duda, de la obsesión, perdón, se le decía psicosis de la duda. Digo para que veáis la importancia desestabilizadora del malestar que produce la duda. Exactamente. Es que al final es difícil a ver si diagnóstico. Es difícil el diagnóstico, sobre todo cuando una persona está permanentemente afectado por esa duda. Entonces sí que es verdad que eso ya sería más específico del cuadro de la neurosis obsesiva. Entonces se llamaba, supongo que eso está, por así decirlo, descatalogado de los manuales incluso de psiquiatría, en el sentido de diagnósticos actuales, pero tuvo su momento y creo que es muy gráfico plantear que al neurótico obsesivo se le decía que padecía de la locura de la... Planteamos, puede tener matices pues desestabilizadores en el sentido de delirantes. Claro, es que claro, luego tendríamos que, claro, luego nosotros tendríamos que entrar en la cuestión, ¿no? Desde nuestro campo, que es el delirio y tal, pero en estas concepciones que más o menos podemos consensuar, fijaos hasta dónde lleva esa locura, esa rayadura de la duda. Pero lo que le quiero decir es que no es patrimonio específico del obsesivo o de la obsesiva, sino que es propio de la neurosis. Entonces, volviendo a esto, la angustia la tenemos que diferenciar del temor y la duda. Pues no es que estoy angustiado porque estoy permanentemente dudando o porque soy una persona muy fóbica, muy propensa al miedo de cualquier cosa. Si tengo serias dudas, es de ponerme a la altura del deseo. Y si tengo un profundo miedo, es establecer un puente directo que me haga desembocar en el deseo. Es decir, la cuestión que me hace dudar como síntoma o que me hace padecer ese malestar propio, que es el temor, que es otro síntoma, es justamente la cercanía o la posibilidad de que el deseo advenga en mi vida. Y el deseo es lo deseable. No, claro, ojalá me fuera bien. Ojalá me dijeran que sí. Ojalá me cogieran. Ojalá ascendiera. Ojalá me subieran el sueldo. Pero ahí estamos en las paradojas. Si no, no hay angustia, hay otra cosa. Entonces pasa otra cosa. Entonces, error en la clínica, tratar, incluso si tenemos bastante certeza de que estamos frente a un neurótico obsesivo, que no nos tenemos que animar enseguida, porque es complejo hacer esa diferenciación. Digo, siempre hay un combi, ¿no? Afecciones somáticas, ¿no? Mecanismos histéricos y cuestiones obsesivas, pero digo que el error es tratar a la duda como un síntoma, en el sentido de despejar la duda. Eso es un error, garrafal, desde el punto de vista del psicoanálisis, que es de donde estamos hablando. Otras cosas que más vale que cada uno tenga cierta coherencia en los criterios que participa, pero Con eso, una conclusión cerrada. sí, tratar de nosotros dedicarnos a lo que es el síntoma. Hemos visto que hay mucha duda, tratar de evitar el síntoma, es decir, que no tenga duda, que sea un sujeto poco dubitativo si es que lo consiguiéramos, que es casi misión imposible. Es decir, centrarnos en el síntoma es un error en nuestro abordaje teórico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es lo que hay detrás de la angustia, perdón, ya lo he dicho, detrás de, en este caso, la duda. Y es ese deseo. Pero claro, ese deseo es algo que tenemos que construir incluso en su conocimiento, digamos, consciente. Es decir, hacer consciente de que por lo que sea la duda lo lleva a materializar algo con respecto a sus prioridades en la vida. Bueno, y todo el rato deseos. Y es lo que planteaba la otra vez. No es que el obsesivo, que suelen ser personas en general, por lo menos los últimos que atiendo los libros,
si le hiciéramos un test de estos de psicología del CI, del coeficiente intelectual, normalmente están superiores a la media, normalmente. Es decir, son tipos o tipas listas según esa cosa del CI y sé que sirve para algo. Entonces, lo que quiero decir es que el error sería entrar en argumentar con ellos. ¿Por qué? Porque en esa argumentación, si ya les planteas, bueno, quizá unas prioridades, un sentido de la vida, te van a decir que lo tienen. Y te van a hacer ver que toman decisiones y las toman. Lo que no tenemos es que esas decisiones no tienen que ver con la decisión acerca de poner una línea recta con lo que nosotros decimos que es el deseo del sujeto. Ese deseo que lo venimos trabajando seminarios atrás. No es que no desee hacer cosas, sino es que no decide hacer cosas. Es que probablemente en esas decisiones que normalmente le iban a dar el tiempo de deshojar la margarita, me caso, no me caso, me compro el piso, no me compro el piso, voy de alquiler, me voy de... haciendo, no haciendo, me voy a otro sitio, no me voy a... Eso le va a decir, pero ese es el error. Y si lo estoy diciendo es porque es muy fácil por el discurso universitario que caigamos en intervenir eso. O la imprudencia sería llevarlo a que es que le cuesta decidir. Y lo mismo te va a poner una lista de decisiones que te va a hacer ver de que igual tú no has decidido la mitad de cosas que decide él o ella en la vida. Pero no estamos hablando de lo mismo. No sé si se entiende. La palabra deseo es un concepto en psicoanálisis, no es el anhelo. Y no es que no tome decisiones, o no es que no haga elecciones, que igual las hace, igual tampoco. Están muy atrapados en la neurosis, entonces sí que procrastinan, postergan, ¿no? Aparcan mucho. Pero digo que si son personas más o menos inteligentes o más inteligentes, no los vais a pillar por ahí. Es más probable que si no estáis bien sentados en la teoría psicoanalítica, ellos os pillen a vosotros. Porque entonces no van a, no, pero el tipo decide. La señora decide, no vais a pillarlos por ahí. Decime que se entiende algo de lo que estoy diciendo. Sí. ¿Tiene alguna devolución? O sea, la duda hacer A o B, eso podría ser como ya una duda constante, ¿no? De la elección A o B. ¿Eso ya es un indicador o no necesariamente? Claro, a ver, por una parte, ya que aprovecho que comentas esto, Olga, no se trata de esa duda imaginada, no tiene por qué ser un científico o una científica, pero sabéis que hay una duda metódica, que decimos cartesiana, René Descartes, ¿no? Una duda acerca de que puede ser el enigma del propio deseo, es decir, hay una duda metódica, científica si queréis, como entre comillas. Vale, estamos hablando de la otra duda. Pero lo que digo es que nos puede hacer dudar a nosotros en una mala praxis del psicoanálisis, si no estamos bien situados como psicoanalistas, de que en las elecciones que nos dice que hace, no duda. Entonces, probablemente ahí no duda, pero eso no significa que tenga duda, porque la duda nosotros la vamos a llevar a la cuestión del deseo, porque ese deseo es el que le angustia. Y las dudas que tiene tienen que ver con la angustia, no que dude de hacer cosas que igual hace. Digo que si está muy, permíteme la expresión, muy pillado, muy neurotizado en la obsesión, entonces sí vais a ver que les cuesta tomar decisiones, y si toma decisiones les duran 5 minutos. Pero digo que hay otro tipo de pacientes, o por lo menos son el gusto, vamos a ponerlo así, que tengo que atender, que tienen un CI, por decirlo así, más alto. Entonces, debido a sus profesiones, a sus cargos, a su situación, toman decisiones. Entonces digo, si vamos con ese manual, no, lo descartamos como obsesivo. Alerta. Pero lo contrario también es cierto, ¿no? Si duda constantemente. Si duda constantemente es un neurótico. A menos que esté haciendo una tesis doctoral de no sé qué, y entonces esté dudando de esa cosa de la tesis doctoral. Pero por lo que dices, yo el problema no lo veo en la duda. Es decir, dudar. Por eso hemos diferenciado dos dudas: la duda metódica, la duda científica, la duda cartesiana, y un tipo o una tipa, que son cariñosas, que está permanentemente dudando. Te digo, eso es lo más gráfico que tenemos, o por lo menos lo que a mí mismo me transmitían en la universidad. Pero lo que quería decir es que en la duda, o sea, yo puedo dudar y no sentirme mal dudando. Quiero decir, la duda está ahí. Pero depende. ¿No? O sea, Sería un síntoma si, por ejemplo, vamos a ver la frase que dice, meternos con si a alguien le encanta dudar, es decir, no sufre por esa duda, ¿eso tendría matices psicopatológicos o no? Estamos hablando de cuestionarse. sí. No sé si es lo que tú quieres decir, cuestionarte. Pero, por ejemplo, que lo plantee ella.
Por eso de la duda es natural. Sí, pero vamos, pero no tenemos que anticipar. Vamos a dejar hablar a la señora. Pero vamos por palabras. La señora que no se nos tumba en el diván. No es una sesión de psicoterapia. Pero digo, lo que plantea Olga, en el me encanta dudar. Es que Ahí habría un me encanta cuestionarme o te refieres a otra cosa. Porque el analista no tiene que empezar a prejuiciar cosas. Igual acertamos, pero no sé si está diciendo. Yo como analista no sé lo que ella está diciendo. Digo, Ha dicho, me encanta. me encanta dudar. Entonces, a veces se interpreta, bueno, es que cuestionar puede ser interesante. Digo, ¿para ti dudar es cuestionarte? O sea, para mí nada es blanco o negro, estoy Vale. siempre entre líneas, ¿no? Y creo que llega un momento que, pues, que lo tienes súper claro, pero este momento llega después de un cierto vaivén, ¿no? Como una zozobra y te produce, define vaivén. Es decir, hay algo incómodo, de malestar. Todo lo contrario es como Vale, vale. que te mueven. Es adrenalínico, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisión puede tomar? ¿Podríamos definir eso como angustia? Angustia como concepto, eso que ahora estás diciendo, Olga, lo que nos dicen las frases. Es decir, eso que le mueve, ¿podría ser la angustia trabajando para el sujeto? ¿Sí? ¿No lo estás diciendo? Me caso con eso. Sí, a ver. Estaba acordando yo de decir fenómenos que he visto, no sé si haría referencia a la duda, pero yo estoy llegando por ahí. Por ejemplo, de personas que se toman decisiones, como estás planteando, pero luego son muy rumiativos. Y se enfrascan a lo mejor no en la decisión que han tomado, sino en pequeñas cositas del día a día, que no paran de dudar de pequeñas cosas, de si como no si hago eso, sí, sí, y luego, o sea, además se meten en la cama y están todo con la idea, ¿no? Y se levantan pensando en eso. Y al fin y al cabo viene a ser un poco lo mismo. Es como vuelve. Duda no es la duda del cuestionamiento, de la duda de hago esto o no hago esto. Son dudas que van más allá de lo que significa esa duda en sí. O esa preocupación en sí. Sí, porque además ahí no se resuelve con la decisión. O sea, como, no, bueno, Claro. hago esto. Pero después siguen dudando. Sí, no hay seguridad de Sí. nada y eso me da la sensación de que como que los lleva a estar dudando permanentemente por la angustia que conlleva eso, que no es una angustia como la que podría llevar la... Vale. Entonces, esa duda es sintomática, es un síntoma. Sí. Digo, no es el esos paradigmas, no es que son así. Conozco a filósofos y no están filosofando todo el día, ni tampoco los analistas estamos analizando, ni los investigadores. Pero digo, sería el tema de que te levantes y te acuestes con alguna duda que tienes con respecto a tu profesión. No, el que toma o la que toma una decisión, esa duda, o sea, la duda en sí, como el temor, vamos a decir lo que son aspectos sintomáticos evitativos de otra cosa. Y esa cosa lo que vamos a decir es el deseo del sujeto. Ahora, vaya usted a saber, si le dijéramos eso, lo que esa persona entiende del deseo, ¿cómo de deseo? No, yo sexualmente no tengo problemas. O decir, me vete a saber por dónde te responde. O ¿cómo deseo? No, yo tengo claro lo que quiero. No sé, pero digo, la duda nos está diciendo que algo no marcha. Y que al final de ese camino le estaría esperando el deseo. Y además te lo tranquiliza. Claro. Es bestia. No pasa esto. El mecanismo de racionalización y de intelectualización, ahora que lo plantea Silvia, son bastante habituales en ese prototipo, digamos, por encima de la media. Es decir, personas que, comúnmente hablando, podríamos decir que son más intelectuales o más cultos. Digo, en la clínica, que, insisto, suelo tener, las personas que padecen más de esta estructura neurótica obsesiva, vienen más por esa línea. Entonces, si uno, o sea, te pueden marear y confundir. De hecho, ahí se intenta que sea inconsciente. Es decir, que no les vayas a cuestionar y que no les vayas a plantear acerca de una verdad subjetiva. Que es lo que se trata, que al final es para que nos pagan. Y está toda esa especie de juego, ¿no? De vengo para conocerme, vengo para cambiar, pero no te lo creas. No te pase, no te lo creas, o bueno, hasta cierto punto. Todos los matices que queráis. Entonces, bueno, ahí tenemos que entrar en esa dinámica, en esa dialéctica que nos planteaba Lacan con respecto a la transferencia, ¿no? Bueno, si esto lo tenemos claro, creo que avanzamos mucho. ¿Por qué? Porque esa duda, como se dice hoy, esa postergación, esa procrastinación, que está como muy de moda, me parece muy adecuada, es que, digamos, el sujeto ya sintió algo, voy a desmenuzar la palabra, como a veces me gusta hacerlo, realmente acerca del deseo. Y para ese sujeto particular, porque tiene una estructura neurótica y tal vez una posición obsesiva, eso le angustia. No sé si se entiende, no es que el deseo angustie.
Es porque ahí sí sabemos que estamos con una estructura neurótica. Y como estáis planteando, en la estructura neurótica van a haber argumentaciones, racionalizaciones, intelectualizaciones, no tanto represión, no tanto negación, o incluso es decir, el negacionismo puede ser una intelectualización que al final es una ideologización. Y como te metas por eso, te van a decir mil cosas para pillarte en calzoncillos o en bragas, lo que queráis, de que no, no, pero no sabes lo último es muy interesante el que lee esas cosas, o de revistas científicas, O de la motivación, o de lo que sea, o de lo que sea, claro, o de las últimas cosas de la neurociencia que han visto, ese componente bioquímico, entonces lo que digo ahí siempre tenemos absolutamente todas las de pérdida. Pero lo que ahí lo vamos a ver, porque no tenemos que perder y ganar, lo que tenemos es que ser éticos en nuestro ejercicio profesional, ahí lo que tenemos que ver es cómo son los mecanismos de defensa del sujeto, porque si lo sacamos de ahí es un poco hasta simpática la cuestión. Alguien hace el esfuerzo de venir, ¿no? Agendar, pagar los honorarios y tal, para descubrir acerca de eso que le pasa, que se supone que es lo que le hace sufrir, y cuando estamos en esa dinámica va a tratar de que ahí no entres. Pero nosotros ya lo sabemos. Es decir, el error es que luego nos sintamos mal o tratemos de rebatirle. Ahí estaríamos muy cerca, lo hemos visto en el seminario anterior, de la cuestión, digamos, definida como contratransferencia. Que no es solamente que el paciente me caiga mal o demasiado bien, sino que entremos en una especie de dialéctica de yo a yo. Bueno, ya, pero eso es porque usted no ha leído en el Scientific Psychiatry de un UEK. No, no, sí, pero no. Si nos saca del sillón, es muy difícil luego retomar con un neurótico obsesivo así la posición. Todavía con una histérica. Que decir, nos ha visto en falta y luego por amor nos querrá curar la herida. Bueno, el otro día vi que metió la pata, pero no importa. Todos metemos la pata. De hecho, pero ya, no sé, pero es otra cosa. El obsesivo. Claro, ¿no? Vais a ver cosas que está bueno que lo tenemos así, los que nos dedicamos o nos vamos a dedicar a esto, porque es lo que nos vamos a encontrar, es lo que la teoría, es todo lo que estamos leyendo, Freud, Lacan, los que leemos a Lacan, es lo que nos vamos a encontrar. Te digo, más vale tomárnoslos con deportividad, de que es como, anda, esto es lo que estudié, esto es lo que las clases, es lo que nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar otra cosa. Si nos encontramos otra cosa, podéis pensar, eso se verá en las supervisiones, que nos han sacado de la posición de psicoanalista. Y es relativamente fácil que nos saquen de la posición de psicoanalista si nosotros no hacemos por asentarnos en la escucha psicoanalítica. Pero esto que estamos diciendo, es condición del paciente. Es decir, se supone que va a actuar. ¿Cómo se supone que va a actuar? Pues con todo el arsenal de los diferentes mecanismos de defensa. Digo, el tema es que nosotros no nos demos cuenta de eso y que pensemos que lo vamos a convencer, que aunque digamos que creemos en el inconsciente, luego por plantearlo dentro de otros posicionamientos de la psicoterapia, queramos hacer cuestiones cognitivas, reestructuración cognitiva, es decir, de aprendizaje, de lo que sea, técnicas de afrontamiento, de resolución de problemas. Ahí nos han sacado, no es que hagamos nada mal, es que nos contrataron para una cosa y estamos haciendo de otra. Y lo que sí que digo es que luego es difícil retomar esa posición, porque el paciente tiene una inteligencia psíquica y esto no depende del CEI. Esta va a ser nuestra dinámica, por decirlo así, el interjuego que vamos a ver. En principio te va a dar un SSS, es decir, no un socorro, sino un lugar, un sujeto supuesto saber. Luego te lo va a estar mercantilizando todo el rato, quitando, poniendo, tal, no sé qué. Entonces digo, bueno, tú ya tienes que saberlo. Pero es verdad que al principio tiene que haber esa cuestión de ese pegamento del sujeto supuesto saber. Algo de la dinámica de la transferencia. Pero eso va a durar lo que va a durar. Y además ya sabéis, se va a ir para un lado, se va a ir para otro. Y entre tanto van a pasar muchas cosas. El sujeto resistiéndose con respecto a su deseo. Con los síntomas psicopatológicos o con algo sintomático como son los mecanismos de defensa. ¿Recordad lo que decía Lacan de alguna manera? Siempre parafraseando a Freud, de que el síntoma es todo aquello que es interpretable.
Entonces, una racionalización, una argumentación, eso para el psicoanálisis es un síntoma. No hace falta que le duela la cabeza o que le duela el corazón. A nivel de órgano y a nivel de sentimiento. Estoy descorazonado. Bien. En conclusión, el neurótico, y en concreto que estamos diciendo esa posición del obsesivo, no es que no desee, vamos a hacerlo aquí sinónimo de que no es que no tenga anhelos, no es que no tenga deseo, no es que no decida, no es que no haga elecciones, sino que pensará que a lo mejor eso que decide, o eso que hace, o eso que duda hacer, o eso que termina por hacer o por no hacer, es lo que él o ella quiere o desea. Y nosotros lo que vamos a ver es que el deseo se juega en otra liga. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a través de la angustia o porque lo vamos a ver a través de lo que estoy diciendo, los mecanismos de defensa como una lucecita, que no es señal de alarma, pero sí que son indicadores de cómo el sujeto se trata de defender. Por ejemplo, entonces, eso que vosotros planteáis, si queréis, deseablemente de que el sujeto se quiere cuestionar y se quiere conocer a sí mismo, si me queréis, quieren, me queráis, y si no, no, porque esto no es una doctrina de la creencia. Si lo encontráis, va a ser la excepción de la regla. Lacan lo venía a decir. El sujeto no quiere conocerse y menos que menos quiere cuestionarse. El error de la mayoría de los analistas nobles y a veces no tan nobles es que cree en esa especie de saber acerca de uno mismo, del que curiosamente ahora me hacéis pensar que ya Freud dudó, no en el sentido de que tuvo una duda, sino que tuvo la certeza, acordaos, creo que era en los 3 ensayos para una teoría sexual, cuando él dudaba de que el niño fuera un joven investigador acerca de dónde vienen los niños, ¿no? No. Él decía, a base de bofetones, por el nacimiento de un hermanito o una hermanita, o porque la mamá se le aleja o lo que sea, no le queda otra que ponerse a investigar. No que haya en latencia un filósofo. Entonces, esto es lo que todo el mundo compra, porque es lo que está en redes, y el error sería que lo compráramos los psicoanalistas, que el sujeto quiere conocerse, que el sujeto quiere cuestionar, que no, pero que sí, que sí que ese es nuestro trabajo, porque ahí va a estar el deseo. Pero veis que son los pactos, no es que no, pero que si no, no. Que nosotros sabiendo todo eso, aunque no lo diga, por fin estoy frente a un psicoanalista, lo que me ha contado un psicoanalista, porque a mí me encanta cuestionar. No digo que tengamos que, digo que, bueno, sí. Texto manifiesto, contenido manifiesto, ya veremos a la hora de las asociaciones por donde va la cosa. A lo mejor sí, pero lo que quiero decir es que si tanto quieres saber de uno mismo y tal, entonces, ¿dónde están los mecanismos de defensa? ¿Dónde están en la primera tópica de Freud la separación entre las instancias? Es decir, eso lo tenemos que encontrar. Entonces digo, no pecar de ingenuidad. Tener una docta incredulidad como psicoanalistas. Te digo que sí, son palabras. El de que, bueno, no sé por qué he venido, ostras, estaba deseando venir. No sé, digo como psicoanalista, porque ahí no tenemos que estar como personas de carne y hueso, como Biel, como Silvia, como Olga, como... Es decir, ahí no tenemos que estar como eso. Conviene no es estar como psicoanalista, es una opinión mía, fuera del consultorio. Eso sería pasarse al otro extremo. Pero ahí no, entonces ahí, como conocemos cómo funciona la mente humana, vamos a hacer nuestro trabajo. Y no me tiene que caer bien o mal que esté, no sé, más receptivo, son a veces menos receptivo, más positivo, ¿no? Estas cosas que a veces las veo en las supervisiones. Algunos de los que estáis supervisando, de los que yo creo que me veis cuando hago las caras, digo, no, pero lo tengo receptivo, está receptiva. Bueno, no quería decir receptivo. ¿Qué receptivo que no receptivo? ¿Receptivo de qué? ¿En qué campo lo has picado, psicoanalista? No sé, que no vamos a entrar ahí. ¿No? Yo qué sé si está receptivo. ¿Cómo que está receptivo? ¿Y cuánto le va a durar la receptividad? ¿Hasta que lo cuestiones? Que el paciente está receptivo. Claro, que el analista piensa que el paciente está receptivo. Y entonces, que solo falta preguntar, ¿y a ti te gusta que esté receptivo? Sí. Entonces no vas a interpretar nada, ¿no? Supongo. Y no vas a cuestionarle. Porque cuando lo cuestiones se acaba la receptividad. Y si te dice que sí, es que no le estás cuestionando. Es que eso ya lo sabía.
O ya ibas 3 jugadas por delante tuya. De que al final ibas a decir eso. Ah, sí, bueno, ya, sí, algo he leído con respecto al deseo del niño hacia matar al padre, ¿no? Y hacer con la madre. Algo he leído. Entonces, bien. Lacan, y ahí nos quedamos, y creo que es importante quedarnos, a partir de ahí seguir si queremos construir, pero es importante quedarnos, de lo que se trata es de barrar al otro. Todo lo que hemos ido viendo en estos primeros compases, los primeros años de la enseñanza de Lacan. Es decir, que nos demos cuenta de que el deseo que habita en nosotros es el deseo de ese otro, de esa posición simbólica mayúscula que nos va a hacer que pensamos, que sintamos, que lo que pensamos y sentimos, o lleguemos a sentir, o que decidamos, es lo que nosotros queramos. Y ese es el error garrafal. Lo que ahora se habla tanto, de alguna manera, lo que están haciendo ahí, bueno, sacando oro, ¿no? Muchos comunicadores de las creencias inconscientes. Que no está mal hacerle ver al sujeto no solo que tiene creencias inconscientes, sino que esas creencias inconscientes que tiene son las del otro, con mayúsculas. Eso es lo duro. Hacer ver que para poder establecer esos preliminares, esa caminata que nos conduzca acerca del deseo del que estamos hablando, condición primera, creo que nos quedamos ahí y a veces es muy importante no que nos saquen de ahí, es barrar al otro. Es que hay una serie de posiciones lógicas en psicoanálisis que sería muy deseable que se dieran. Luego, a veces nos encontramos otra cosa, pero eso no significa que nosotros no tengamos que tener claro las cuestiones. Es decir, mientras el sujeto, voy a decirlo así a modo axiomático, mientras el sujeto no haya más que mínimamente barrado al otro, y eso nos lo tiene que demostrar científicamente en las sesiones, es muy difícil que hable propiamente del deseo, de su deseo. Hablará de deseos, hablará de lo que desea, hablará de lo que no desea, hablará de lo que siente, pero digo, nosotros sabemos que eso son cuestiones que el gran otro, por decirlo de esta manera, creo que demasiado figurativa, le han metido en la cabeza. Entonces, primera condición, voy a decirlo de esta manera, hay que fundarse. He estado pensando este término y digo, a ver, que no esté siempre con, que no es que me quiera salir ni mucho menos de la cara, pero para no decir hay que barrar al otro, ¿qué palabra a mí me resulta interesante? Primero, hay que fundarse como sujeto psíquico. ¿Qué es fundarse como sujeto psíquico? Haber castrado al otro, haber barrado al otro, haber tachado al otro, habernos distanciado del otro, que entre ese gran otro y yo corra aire, y si corre aire y es refresco ya no es un gran otro, ya es un pequeño otro, no lo estoy minusvalorizando, es decir, ya es un otro como yo, entonces es un otro como yo, ¿para qué le voy a preguntar a él dónde están las claves de mi vida? Si no las sé ni yo, lo va a saber el otro que no sé ni yo. No sé si se entiende. Todo eso tiene que ver con un fundarse. ¿Para qué? Quiero decirlo así. Serían los pasos lógicos. Para transformarse. No es posible la transformación que estamos hablando, y si queréis para hacerlo más clínicamente, en el sentido hasta más médico de la cosa, es muy difícil que se vayan los síntomas si no me he fundado. Porque la consecuencia de fundarme, que es la transformación del sujeto, es una vez que hemos generado una materia prima sobre la que edificar una transformación, un cambio. ¿Cómo vamos a cambiar propiamente dicho? No sé si se entiende, por favor, no sé si, no me llevéis a ser a lo mejor muy gráfico, pero el tipo o la tipa dice, bueno, ya no insulto a mi pareja. Bueno, se entiende que eso no es una transformación. Mejor que no la insulte. Ya no me lavo tantas veces la mano. Ya no me salen tantos eczemas en el cuello cada vez que tengo que tomar. Bueno, no está mal si está. Pero eso no es. ¿Por qué? Porque algo del síntoma está ahí. Y porque aunque ya el síntoma no estuviera, nosotros tenemos esa clínica que decimos de la erotología, que decía Lacan. Es decir, la clínica del deseo.
A mí me encantaría, a los analistas que he formado, a los analistas futuros que formaré o que quizás formaréis a los que he formado, poder transmitir estas cosas. Creo que nosotros estamos en una posición, si no lo creemos, de una manera vanidosa, narcisista y chulesca, muy interesante, en la que no estuvieran ni Freud ni Lacan. Es lo que yo intento tratar de transmitir, o cada uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor las cosas hay que empezar a hacerlas de otra manera. Y yo lo he dicho con todas las críticas que considero oportunas a los maestros y a los teóricos, sin pasarnos de listos. Entonces, hay muchas piedras en el camino en las que vamos a tropezar, a menos que tengamos una serie de cosas muy claras, para que esa escucha analítica no la contamine. Entonces, veréis, los que estáis trabajando, porque eso se ve, eso es relativamente sencillo verlo una vez que ya estáis en la posición de analistas, cómo lleva, si tuviéramos un cuantificador, cómo en ese cuantificador o en ese medidor está la castración del otro. Ya sabéis, en la madre, el padre, el marido, la mujer, como sustitutos, como sucedáneos, los hijos a veces, los abuelos, más o menos ya ves, vale, hasta que no haya mínimamente castrado a ese otro, todo lo que es interpretaciones apuntando a la cuestión transformadora del sujeto, escucharlo si queréis, escuchar, hacerle caso si queréis y si no, no, van a ser rayas en el agua. Y no quiero desanimar a nadie. Ahora, a lo mejor a esos pacientes les gusta eso, o continúan con eso, pero eso no es la transformación del sujeto. Y si alguien de verdad quisiera cambiar y se frustra por la duración larga o lo que fuera del psicoanálisis, a veces es, lo tengo que decir, porque los psicoanalistas nos sacan del sillón. Quiere decir que a veces es, no cambio, no cambia, pero a veces es que no le facilitamos el cambio. Contra transferencias, prejuicios del... Lo que decía Lacan, no de que sienta cosas, ¿no? Gusto, disgusto por el paciente, sino de que esté metiendo ahí mi falta de conocimientos absolutos de algunos conceptos importantes en la teoría, mis propios prejuicios, mi furor sanandi, mi gana de ser pedagogo, enfermera, enfermero. Entonces, todo eso nos saca del camino y no va a facilitar ese cambio del que estamos hablando en el sentido, para decirlo con términos lacanianos, del sujeto del deseo, sujeto del inconsciente. Insisto, primero, fundarse. Hacemos sinónimo a barrar al otro. Nos llevará un tiempo. Le llevará un tiempo al paciente, al analizante. Y ese tiempo no será sin el arsenal, si queréis, psicoterapéutico del analista. Puntualizaciones, señalamientos, interpretaciones. Más adelante, construcciones. Más o menos, hay alguna cosa. O sea, no será sin eso, pero eso al principio probablemente dificultará el camino. Pero al principio, más allá de que habléis, sobre todo escuchéis. Y en la escucha facilitar el habla del paciente. Luego, una vez que esté encaminado en esa maratón, ya iremos haciendo cosas. Hemos hablado de que la angustia es una brújula que orienta al psicoanalista con respecto al deseo. Vale. Lo que estoy diciendo, sacado de Lacan, es que el grado en que haya o no haya castrado al gran otro nos va a decir la cercanía o la lejanía que tiene con su propio deseo. Y en función de la lejanía o lejanía que tiene con su propio deseo, van a aparecer los diferentes síntomas, psicopatológicos o síntomas como posiciones de mecanismos de defensa. Yo creo que con todo esto un analista más o menos sabe cómo empezar a manejarse, ¿o no? Digo que a veces me pedís alguna cosa así concreta, ¿no? Como consejos al psicoanalista. ¿Estoy diciendo alguna cosa o no? Lo estoy diciendo, Olga, ¿no? ¿Verdad? Algo tendría el psicoanalista como referencia, aparte de lo mucho que sabe por ser psicoanalista. Pero es verdad que a veces al principio a uno le tiemblan un poco las piernas. Pero digo, si tiene esto claro, ¿a qué es difícil que a uno lo saquen del sillón? Luego puede hacer lo que quiera. Termina la sesión y puede hacer lo que quiera. La terapia del grito, ¡ah! ¿Para qué haber sido psicoanalista? Pero ahí no. O ir al gimnasio, hacer spinning o lo que sea. No vale meterse con los hijos, con la mujer, con los suegros, no vale. No vale autoagredirse. No vale convocar a la sobredeterminación para hacer síntomas, para tener inhibiciones a la hora de estudiar, a la hora de ir.
Me cuesta subir las escaleras para ir a la consulta y alguien te dice, ¿estás en el primer piso? Ah, vale, bueno, pues me cuesta subir el primer piso. Entonces digo, eso el analista tiene que saberlo, al menos al principio. Porque Lacan, hay algo muy interesante que plantea en este seminario y es, la angustia es algo que solo afecta al analizante. ¿Sabéis la respuesta? No, no solo al analista. Es que Lacan no se va por las ramas. Entonces, ¿cómo el analista, cómo el psicoanalista, hacérselas con la angustia? Aparte que sabéis esa frase, si queréis, cliché de él, de que el analista tiene que manejarse con la angustia y la incertidumbre o la zozobra que produce. Pero veis que está admitiendo que va a haber una angustia también. No, no, no tiene que ser la angustia neurótica del paciente. ¿Se entiende? Igual no gusta mucho, pero se entiende. Entiendo eso. Vale. Entonces, primero fundarse, después modificarse. No se puede escribir nuestra biografía, nuestro recorrido psicoanalítico, al menos no esa biografía en primera persona, es decir, no contando la vida de lo que me hicieron, no me hicieron, me dejaron de hacer o me siguen haciendo mis padres, ¿no? Parejas, etcétera, etcétera, mientras no soy un buen lector. Pero sobre todo hay que ser un buen lector. Yo ahora voy a precisar como psicoanalista, no solo, como decía Freud, ¿no? De que un analista tiene que ser una persona culta, entre otras cosas, para tratar de ver más o menos en qué obras, en qué hitos, como mínimo, de la literatura universal, están los sujetos. Yo diría que sobre todo tenemos que aprender a leer cartas. Hoy ya nadie escribe cartas. Fundamentalmente las cartas romanas, de las que hablaba Lacan. Es decir, qué frasecitas, qué cartas tenemos grabadas, porque se puede saber en la literalidad a veces de frases, a veces de párrafos que me ha dicho, ahí sí nos vamos bastante atrás. Aunque lo diga la mujer, el marido, el pariente, la parienta, normalmente son reflejos de papá, mamá, abuelo, abuela, a veces hasta tatarabuelo. Pero descubrimos lo que me dice el abuelo o que me dice el padre o la madre. ¿Vale? Tenemos que leer esas cartas. Eso para la primera premisa que hemos dicho, antes de transformarse, que es fundarse. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos de chulos, que vamos de chulas por la vida. Y así nos va, si queréis. ¿Qué? Yo ya sé. Y no. Ahí es mejor picar en bestia. No tenemos prácticamente ni una sola idea original. No digo ningún sentimiento original porque los sentimientos se pueden clasificar y tampoco hay ninguna originalidad. Algunos me atraviesan o me tocan más, que no que los tengo yo, me tienen a mí más que otros. Pero ideas. Entonces, primero tenemos en cuenta que no tenemos ideas. Son ideas de otros, son conclusiones de otros, son reflexiones de otros. Y si no lo creemos mucho, probablemente es la ideología que nos hace pensar que son nuestras convicciones. Entonces, primero, aceptar eso. Eso quiere decir leer las cartas robadas. En el sentido metafórico que plantea Lacan, como ya habéis visto, que lo dabas tú, Marta, lo de cuentito este de Edgar Allan Poe, las cartas robadas y tal. Es decir, en esos discursos estamos atrapados. No digo nada original si planteo, que creo que lo sabéis, a veces las cosas hay que plantearlas con esta seriedad, que la mayoría de la gente, X, pero la mayoría vive y muere sin leer las cartas robadas. Pensando que lo que dice, lo que piensa, lo que decide, lo que cree, es una cosa. Ahí mientras estaba en el vientre materno ya se estaba cocinando su originalidad. Esto, según el grado de neurosis, voy a decirlo así en términos no técnicos, encabrita bastante las posiciones yoicas. Y según a veces el CI del paciente, veremos su grado de neurosis porque te va a argumentar. Esto lo sabe todo el mundo, querido. Aparte de esto, es decir, lo vais a ver de mil maneras, a lo mejor no así, en algunas frases. ¿Dónde va a detectar Lacan? Lacan digo lo que planteó cualquier psicoanalista, de ver cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo, clínico o sanitario hoy en día. Bueno, ¿dónde va a detectar que hay a lo mejor una psicosis no demasiado manifiesta? En algunas frases, con talante paranoide,
de la persona que está alucinando y la persona que está delirando, ya la ve hasta vecino tuyo cuando te sube a la consulta. Pero ¿dónde vamos a ver que hay una psicosis? Por ejemplo, para volver a la neurosis, en algunas frases que te va a decir, "Ay, aquí me parece que puede haber ahí algún rasgo medio esquizoide. Aquí me parece que igual, no sé si, aquí me parece que hay cierta desestructuración que igual me lleva a un TLP, como es decir, donde en algunas frases, en algunos razonamientos, en algunas reflexiones, si estamos atentos. Entonces, ¿dónde vamos a ver que compró el discurso del otro y que en su narcisismo cree que es un discurso propio? Pues en algunos comentarios que te va a hacer, donde menos te lo esperas, a lo mejor, justo cuando hay momentos de frustración, fuera o dentro de la propia sesión de análisis. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar, no para coger y decir, ya sé cuál es el diagnóstico, pero sí para empezar a ver dónde está el núcleo duro, donde se está agarrando para no transformarse. Eh, el obsesivo se va a enfadar. Si es un obsesivo, cuando nos acerquemos y toquemos, hablando de las capas de cebolla, a su nódulo patógeno, es decir, a las resistencias que tiene frente al propio deseo. Y cuando digo rebotar, es que a veces no es que solo se vaya a angustiar, sino que probablemente, y para eso tenemos que estar enseñados, va a haber una transferencia, digamos, dura. Lo que había que tratar de evitar en cuanto al deseo del sujeto de conocer su propio deseo es que esa transferencia nueva no le lleve a hacer acting, abandono del análisis. De ahí donde tenemos que manejar con sutilidad eso, pero hay un momento donde ya tenemos que entrar en el partido. Pero eso llevará un tiempo. Lo digo por esta cuestión, hoy tan, no sé si tan naif, de que la gente quiere cuestionar, se le encanta. No. Y es mejor que te digan que no se quieren cuestionar. Es mejor que la gente te diga eso. Yo no creo en los psicólogos. A veces, como, bueno, pues tienes suerte. Perdón, a veces el sentido del humor es bueno. ¿Cómo que? No, digo que yo no soy psicólogo. Soy psicoanalista. Y si ya te empiezas, y a lo mejor te empiezas, pero tienes que, o sea, tienes que ser rápido. Y enseguida, ¿no? Tirar el anzuelo y cogerlo. Mil cosas. Pero digo, más vale que empiece, no, yo no creo, no sé para qué vengo, o cuestionarse, que no, a lo mejor, pues, quiero conocerme. Ha comprado todo el pack de la New Age y sabes que a la que le digas algo que no, porque el doctor y la doctora, psicología, psiquiatría, por supuesto, el psicoanálisis, es él o es ella. Vosotros no me creéis, vosotros pensáis que os estoy tratando de divertir, ojalá lo haga divertido en la transmisión, pero lo vais a ver, porque son otros tiempos, ni siquiera son mis tiempos cuando yo empecé, con todo esto de las redes sociales, son otros tiempos, y la gente, lo digo, sabe, y a veces sabe en el sentido del conocimiento, no de conocimiento como saber, sino de los inputs de información, muchas cosas sobre psicología o la mente humana, el positivismo, las visualizaciones, ¿no? El empoderarse. Entonces, como no sepáis todo eso que sabe y le aportéis algo diferente, pues igual sí que lo dice. Tengo la situación de que pierdo el tiempo aquí. Y da igual que hables o que te calles. Porque igual si hablas y dices, no, sí, no, eso ya lo he leído. La psicóloga tal, ¿quién es la psicóloga? No la conoces, no. Pues esta que tiene tantos seguidores en Instagram y ya te ha pillado. ¿No tienes Instagram? Sí, ¿cuántos seguidores tienes? 300. ¡Oh, vaya porquería! Hoy os vais a encontrar con eso. Entonces, lo que dice es que no tenéis que tratar de eludir según qué cosas. Y si la sacáis, ¿por qué? Porque el paciente, el analizante, os tiene que ver como un gran otro. Son las paradojas que hemos puesto, los mecanismos lógicos para que todo esto que estoy diciendo, para que la fundación de transformación se produzca. Primero, os tiene que ver como un lugar de supuesto saber. ¿Qué es lo que pasa a no pocos analistas? Que se pasan de listos, o de listas al principio. Quieren impresionar demasiado. Y a veces lo único que conviene es trabajarlos un poco, pero hay que saber. O a veces dejarlos hablar. Mientras te están dando ese lugar, ¿no? Porque si después de 3 sesiones que no te dejan ni decir nada, que bueno, no tienes que decir nada, son las 3 primeras sesiones, te dicen, esto sería muy bueno. Ay, menos mal, de una forma u otra, esto es decir, aquí me encuentro escuchar. Entonces, vela al Cristo de la sangre,
o la Virgen María, lo que creáis. ¿Por qué? Porque lo estáis haciendo muy bien. Y probablemente porque habéis contenido el furor sanandis, de decirle cosas, de enchufarle la máquina interpretativa, digo, son determinados modos. Sí, si ya te da el lugar de saber, porque te está diciendo, y esto pasa en el momento actual de que nadie escucha a nadie, no es poca cosa que se sienta escuchado. ¿Estoy diciendo alguna tontería? Nadie escucha a nadie, ¿no? No, de hecho hay mucha gente que me dice, no, yo voy al psicólogo, psicóloga porque al menos pago, puedo hablar y me escuchan. Al menos me descargo. Pero ¿sabes qué significa eso de alguna manera, Flor? De que eso no se encuentra habitualmente ya en los lugares comunes. Si queréis, es un síntoma de lo social. Si queréis, si queréis. A veces de hablar mucho, si vienen, te cuentan algo. Claro. Porque, Ahora. ay, no, estoy hablando todo el tiempo de mí o no sé qué. Entonces, no, le pago a alguien para que me escuche, Claro. que es mi momento. Vale. Pero digo, ahí tenéis que tener esa percepción a lo Einstein, ¿no? La velocidad de la luz y toda esa cosa. Es decir, si os encontráis con un sujeto que más o menos padece de bastante angustia, tiene dificultades para hablar, viene y porque se siente mal y no sabe ni sabe expresar, ahí no vais a estar. ¿Se entiende? Pero en ese habla, no digo ni siquiera que sea la clínica de la angustia de la que hemos hablado y hablaremos a lo mejor en otros espacios más, digamos, comprometidos teóricamente, o aquí se surge. Pero es decir que ahí tenemos que acompañarle a que hable, a que para él, para ella se esté produciendo un diálogo. Pero me parece que eso es, creo que de sentido común, ¿no? Pero pues, digo, ahí no es que si el analista habla o el analista se calla. El analista tiene que escuchar y a veces tiene que escuchar que esa persona tiene serios problemas para hablar. Porque a lo mejor necesita una especie de shifter o como se llame, que le digas algo y de que, bueno, no sé de qué voy a hablar y tal. ¿No? El otro día me dijo, ahora que lo dices, y si se pone ahora, tío, te quedas quietecito, quieto para. Pero por favor, bueno, me gusta si estoy hablando de cosas serias. ¿Cómo trabajar en la clínica? Digo, ¿cómo trabajar en la clínica? Porque es que si no, si el paciente no es el psicoanálisis a día de hoy, no es a lo que uno más va. Si estos pacientes que os llaman y que contactan y que nos vienen a ver, de alguna forma inconscientemente los echamos, o no nos quejemos de que hay poca persona que se quiere psicoanalizar. Igual no hay demasiados psicoanalistas que estén por la labor de escuchar psicoanalíticamente para que se generen estos primeros compases. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en el tratamiento propiamente dicho no es tanto incomodarle con las interpretaciones, sino acompañarle para que de forma sutil y delicado, el neurótico, el obsesivo en particular, aprenda a separarse del otro. Y yo casi diría, como nota a pie de página, si es sin que se dé cuenta, mejor. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, justamente porque ahí es donde está el núcleo. Entonces, todo lo que estás comentando en cuanto a las defensas, las resistencias, están armadas en torno a eso. Entonces, si no se da cuenta, mejor. ¿Por qué? Porque al final es donde se va a constatar que en realidad no quiere conocerse. Es decir, no puede ser pedagogía, no puede ser directo, porque ahí todo se pone en un armazón y si nos encontramos encima con un obsesivo mucho más, está la metralleta. Claro, son cosas serias, es muy sutil, tiene que ser muy sutil. Tiene que ser muy sutil. Y claro, cuando ves a veces esas resistencias, sabiendo que tienes que ir a apuntar a ir deshaciendo lo que pueden ser esos nudos, hasta dónde cuestionar, hasta dónde no, hasta dónde seguir, es todo como, bueno, tiene su... Entonces, mejor que se vaya separando, vaya teniendo, por así decirlo, vida propia, casi sin que se dé cuenta. No digo para que no se asuste, para que no actúe ningún mecanismo fóbico, para que no, porque entonces, te digo, imaginaos el error si le dijéramos, bueno, va mejorando usted. ¿En qué sentido lo dice? No, pues ya no depende tanto del otro. Igual te va a hacer alguna cena con el marido, con la mujer, con el amante, yo qué sé. Está toda la paradoja del deseo. Ahí está toda la paradoja del deseo.
y de lo que puede ser un nuevo sufrimiento. Es decir, alguien quiero y no quiero. Es decir, Todo el rato. va a haber eso, ¿no? La mayor parte de lo que es la travesía psicoanalítica, todo el rato va a ser así, un quiero y no quiero. Pero lo que dijimos del neurótico, pues no tenemos que, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? ¿O qué es lo que no quieres? Venga, a ver, lista de lo que no quieres, lista. Más allá de que puntualmente, ¿se entiende? El tema es que nosotros creamos eso. Bueno, venga, a ver si te terminas de aclarar. Prioridades. De una lista lo que quieres y otra lo que no quieres. Pero si es el neurótico, lo vuelve loco o está cantado que como mucho te va a venir otra sesión a decirte, me lo voy a pensar, esto no funciona, he leído que mejor nosotros trabajar, ¿no? Pero gracias por el tratamiento que me has hecho, pero sí, ha sido 2 sesiones, pero han sido 2 sesiones espectaculares, doctor. De verdad. Entonces, claro, ¿qué armamento tenéis ahí? Entonces sí, ir así un poco con la cabeza agacha, si supervisáis, prepararos, tenéis que admitir una bronca del supervisor. ¿Por qué los echas? A ver, vuelve otra vez al diván. ¿Qué te pasa con la escucha? ¿Entiende un poco el asunto de las cuestiones del deseo y de la angustia del analista y los fenómenos contratransferenciales que hemos visto? José, No era esa cosa de me cae mal o bueno, si ya es eso, prefiero no hacer comentario. Sí, Heidi. una pregunta. ¿Hasta dónde hay que barrar al otro? Estaba pensando en términos taurinos que esto viven de cero, la estocada hasta el fondo. Hasta el fondo. Bueno, no, a ver, con Completo. Heidi, como todos ustedes, no hacéis preguntas, no es para daros coba, hacer las pelotas, no hacéis preguntas, porque si vamos a abordarla, ¿hasta qué punto tendríamos que considerar que el analizante empieza a barrar al otro para fundarse, para establecer esa especie de territorio idóneo para sembrar la subjetividad? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Que además cada súper diferente, ¿no? Pero sí que tiene que ver en cuanto ahora que está tan en uso del empoderamiento, en cuanto el poder lo recupera Ajá. para las decisiones en su vida. Es decir, que, digamos, no, esas decisiones de las que estamos hablando, que pueden estar en duda o que pueden haber miedos, es decir, las va a remitir a sí mismo y va a hacer una construcción en esa fundación que hablamos, ¿no? Es decir, se han armado las bases que ya no están ancladas a todo eso, ¿no? Dicho. Es decir, que ya se ha armado el cimiento para construir. Es que si no, ¿cómo construimos? ¿O mal construimos? ¿O dónde construimos? Y además, claro, ahí para introducir la angustia, es decir, que puede acoger esa angustia. En el sentido vital, es decir, lo positivo de la No sé si experiencia. te está escuchando. No sé si poner esto aquí. Acerca la silla ahí, Que ¿no? no lo oírse, no, en el sentido vital de la experiencia, en esa ligación, en ese que tiene de enlace con la incertidumbre, es decir, eso forma parte de la experiencia misma. Entonces, cuando va a asumir riesgos, ¿no? Cuando entiende que también puede equivocarse, es decir, cuando acoge esa falta en sí, porque es que es requisito, ¿no? Claro. Pero el requisito hablando de esa fundación es primero que y no sé cuántas cientos quizá de veces lo dice Lacan, para reconocer la falta en uno mismo, por plantearlo de esta manera, primero tiene que reconocer la falta en el otro y que esa falta no se puede taponar, es estructurante, que esa es la antesala del deseo, que eso me hace bien, aunque me haga mal, en el sentido que aunque a mí yo le haga mal, eso me va a hacer bien, eso me va a constituir. Por racionalización o por intelectualización no puede decir, no, sí, yo voy a decidir esto y no va a ser pues X de mi familia, etc. Pero cuando vaya a hacerlo, va a sentir en el cuerpo que eso le invade, es decir, toda una serie de cosas que no van a acompañar. Inhibición, síntoma y angustia. ¿No? Ya planteaba Freud, una de esas 3 cosas no escapará. No escapará. ¿Por qué ha preguntado en términos cuantitativos eso? ¿Has escuchado a Silvia? ¿Heidi? No sé si. Perdón, no. ¿Por qué ha preguntado eso? ¿Heidi ha dicho? Sí, sí, correcto. Porque si yo barro al otro, pero tampoco puedo desprenderme del todo, ¿no? O sea, no sé cómo
A ver, yo barro al otro porque, bueno, no sé cómo explicar. No sé. Cuando dices Ah, desprenderse del otro, ¿a qué te refieres? Creo que por ahí, ¿no? ¿Que quieres llevarlo? por ejemplo, ya digamos que en una terapia psicoanalítica está el paciente ahí y ya empieza a darse cuenta y empieza a barrar al otro, ¿no? Em, ¿Dónde está el límite de barrar al otro? ¿Está en el deseo o hasta dónde hay que desprenderse? No sé si me... Yo creo que la cosa está en cómo interpreta Heidi lo que es barrar al otro. Porque esa pregunta, si no, no... A ver, me gustaría saber primero eso para poder ver a qué se refiere. ¿Qué es para ti Mm, barrar al otro, Heidi? a ver, si yo me estoy desprendiendo, por ejemplo, me voy a poner yo, si yo me desprendo de la otra persona, estoy barrando a la otra, estoy dejando digamos, ser el deseo del otro. Eso es barrar, ¿no? Dejar de ser el deseo de la otra persona. Pero a lo mejor en términos más fáciles, creo que barrar al otro va a tener que ver con que el otro no va a tener las respuestas de tu vida. Tal cual. Entonces, eso, es decir, y no es una cuestión de desprenderse, digamos, en el sentido vincular. No sé si es por ahí. Sí, o real. Sí. Claro, porque, por ejemplo, con la familia, barro al otro, barro a mis padres, por ejemplo. ¿Pero hasta dónde? No, Es lo que se está diciendo Marta. Es un poco, o sea, pensamos, creo, no lo sé porque tampoco soy tú, pero creo entender de todo lo que estamos hablando, que lo que estás diciendo un poco es que barrar al otro implica a nivel de vínculo, desvincularse de la relación con el otro en la realidad material. ¿Tú entiendes eso así o poco? Eso lo entiendo. Sí, en la realidad material, eso sí. Pero es que en el psicoanálisis, ten en cuenta que el otro, es verdad que Lacan en la primera obra habla del otro como madre, pero lo encarna en una madre, pero viene a ser el representante digamos, el que aporta el lenguaje al niño, ¿vale? El mundo simbólico. Entonces, cuando hablamos de castrar, nos referimos a, de alguna manera, tomar la rienda de tu vida. Es decir, es un poco lo que te ha dicho Marta, es que esas frases que de alguna manera te esclavizaban a lo que tú supones en alguien, o en una persona, o en alguien, tu padre, tu pareja, lo que sea, ya no lo hagan más. Es decir, que tu deseo circule libremente porque no hay frases que te habiten de alguna manera y controlen tu vida. Eso es castrar al otro. Dar cuenta de que el lenguaje no supone una obligación, una manera de vivir, una manera de sentir, una manera de hacer, sino que el lenguaje que te habita de alguna manera posibilita, abre, ¿no? No sé si me estoy explicando. No, vamos a quedar. Claro, vamos a quedarnos con esa frase que además me parece muy poética, en el sentido más función poética interpretativa, de que, bueno, castrar al otro, al gran otro, es darnos cuenta que no tiene las claves de nuestra vida. Pero claro, al darnos cuenta que no tiene las claves de nuestra vida, eso es un producto, efecto de haber leído esas cartas robadas, eso es un pasaje. Ahora bien, quizás me lo están indicando las compañeras. Una vez que nos damos cuenta que no hay un gran otro, que no hay esa otra, que no hay ese metalenguaje, pero esto serían términos quizás teóricos, que ese otro no va a poder decidir sobre mí porque no tiene las claves de mi vida, si es que supuestamente las tiene de la suya. A partir de ahí, ya que habéis hecho mención a las relaciones vinculares, el vínculo que mantengo o no, lo que al analista le va a dar una prueba, en este sentido una brújula, es realmente si ha castrado al otro.
Porque si estás, vamos a decirlo así, quizá un poquito reduccionista, pero creo que se entenderá de manera gráfica, si siento que me he separado del otro, que he barrado al otro, estoy muy rebotado con el otro, con la mamá, por ejemplo, eso no es haber barrado al otro, ¿se entiende? Entonces digo, depende de cómo mantengan la relación vincular, no es que rompan las relaciones vinculares. O no hay que decir, no, los analistas no somos bestias pardas que tengamos no sé qué cosa antifamilia, sea la que sea, ¿no? Que a veces se malinterpreta, separadores de familia. Entonces digo, sí, ya me he separado del otro, si ha leído algo o ha visto algún vídeo nuestro de la mucha divulgación que estamos haciendo, ya he barrado al otro. Y eso no aguanto a mi madre más. Le he dado un porno. No hace falta que igual ahí cállate la boca, no digas nada de esa sesión, pero es como madre de Dios. Volvemos a la casilla de salida. El otro está José, muy barrado y vamos a intentar de otra manera, a ver si podemos aprender, porque si piensa que separarse del otro es romper con el otro, desvincularse del otro, es decir, mantener emociones, sentimientos, ¿no? De ira. Yo creo que eso hasta en la psicología más humanista se ve. Os digo que no es una cuestión vincular, no es una cuestión de comportamiento, es una situación que vamos a ver de qué tipo de relación, a veces desde el amor y del respeto, tiene al otro cuando el otro deja de ser su ídolo y lo pone al terreno de tú a tú, de humano. Entonces, ese humano, ¿cómo va a saber las cosas mías si yo soy el que me tengo que plantear las cosas mías? Entonces ya va a ser una relación con los otros, porque ya son, por así decirlo, otros de carne y hueso, pero eso es una operación. Pero aunque esté bien hecho la operación, José, tiene que ver con deshacerse de las identificaciones, entonces, ¿no? Ese es Por un paso, ejemplo. ese es un paso previo, correcto, amor. Ese es un paso previo. Desidentificarse. y aunque esté bien hecha esta operación, o sea, de todas formas tienes que estar vigilante, ¿no? Porque es un proceso continuo. Porque igual tu madre ya no tiene las claves de tu vida, pero el presidente Trump sí que las tiene. Sí, pero Que no creo que se juegue en que sea tu madre, lo que estamos diciendo. No es una relación vincular con un otro de carne y hueso. Es una relación con lenguaje. Algo que te sobredetermina. Lo que pasa es que sí que es a quien se entrega, o sea, desde Claro, donde claro, llega. Entonces claro. sí que está la cuestión más edípica en un principio y después se habla Claro. la cuestión ideológica Por eso, José, a la que puede ser. Claro. Con lo que decís, se me ocurre. Pero hay que Una estar vez- vigilante, ¿no? Como que no es una vez. Una vez has barrado al otro, puedes desbarrar. Es decir, Ya, puedes volver a caer. Vale, pero Puedes volver a caer. a ver, vamos a abordar, como siempre, con mucho cariño las intervenciones vuestras, en este caso la teórica. Alguna vez lo he planteado, no sé si todos los analistas, yo no tengo por qué atribuirme esa cosa, pero yo como psicoanalista sí tengo claro, y además que no soy el único, en esto que planteáis. Es decir, si en teoría has barrado a ese otro y luego quedas enganchada en una relación muy patológica, incluso con el amante o con la amante, no barraste al otro. Vale, pero, ella ha hablado de Donald Trump. Pedro Sánchez, no sé. Lo que fue. Vale. Antonio Banderas. No lo sé. Es decir, ahí lo que tenemos que diferenciar es el tema de una clínica, vamos a decirlo así, del significante edípico y otra cuestión que es el tema de la ideología. Sabéis que para algunos psicoanalistas, una vez que hemos atravesado la encrucijada del edipismo, que es donde vamos a barrar al gran otro, mamá, papá, vamos a caer en la matriz, en la matrix ideológica. Pero esa ya es otra cuestión. El buscar otros ídolos, que ya no son mamá y papá, esa ya es la ideología. Te digo que como analista, ya que lo planteáis a mí, para mí en concreto, os aseguro que no soy único, no sé si tampoco somos la mayoría de los analistas, no ha terminado, y no me voy a ir por la rama, la operación de castración matemática lacaniana hasta que no ha salido del imperio de la ideología. Es que a veces tampoco está tan separado. Pero ahí no vuelves con la mamá. Pero ¿y puedes estar separado del imperio de la ideología y estar dentro del edipismo? No, pero hay dos pasos. O sea, si estás dentro del edipismo, compras toda la ideología sin enterarte. Porque la compraron tus padres. Claro. Pero una vez que has barrado al otro, a la madre, a lo familiar, puedes manejarte y digo por lo que ha planteado ella, vigilante de que luego no construyas un ídolo del político de turno o del economista de turno o del evangelizador de las nuevas ciencias o de la neurociencia, lo debo decir, de turno. Porque eso es ideología. Estás buscando un garante de la verdad. Tal cual. Entonces, Tal cual. Ese es el error
ese sentido, es decir, ¿dónde está la garantía? Entonces, barrar al otro quiere decir que ni tu papá, ni tu mamá, ni tu vecino, ni el que tiene la solución, como el presidente, en este caso, pues de España, por ejemplo, tiene la solución para los españoles, para el mundo, para tal, para cual. Es decir, en ese sentido, es decir, que no tiene el garante de que es bueno para todos los seres humanos. Claro. Entonces te digo, el tema de la ideología es, digamos, otro... eso sería como una especie de posgrado. Te digo que me ha parecido interesante como lo has planteado, porque de hecho como que ahí hay que estar vigilante. Me parece para mí como que... O una vez hecha esta operación bien... no levantar ídolos a través de ideales. Y los políticos se dedican a eso, pero también los economistas, pero también la religión, O dirías que pero también la ciencia como ese paradigma. ¿O dirías que una vez esté hecha bien la operación, como que ya no caes en estas trampas? Una vez que esté hecha bien la operación, que lo veremos más adelante en otros seminarios en Lacan, el tema de los discursos, de los 4 discursos, una persona, a mi modo de ver, Es otra posición psíquica y no... una persona bien psicoanalizada sabe identificar los discursos. Ya. Entonces, si está levantando un ídolo, está siendo muy fan y está bien analizado, enseguida va a detectar que ahí hay un discurso de un amo que está comprando. Bueno, si se da cuenta, es como, vale, es un discurso. Entonces digo, ahí ya digamos, lo vuelves a barrar, aunque tienes una preferencia, igual hay que tener preferencias en la vida, ¿no? Uno tiene preferencias por un equipo de fútbol, sí que le gusta el fútbol, pero no piensas que eso es el sentido de la vida, te das cuenta si está bien analizado. Luego está el ser humano de la vida cotidiana. Entonces digo que sí. Entonces debería identificar, pues eso, que está haciéndose fan de discursos universitarios, amos. Debe estar vigilante. Me parece que lo que ha dicho es interesante. Vigilante no en una vigilancia neurótica, obsesiva, ¿no? Paranoide. Pero sí, porque eso a la que nos descuidemos nos lo venden en cualquier esquina, permanentemente. Normalmente no compro, y en otra ya las has comprado, hostia, que me han metido en el bolsillo, ya tienen un montón de cosas en el bolsillo. Pero eso es ahí entraremos en otra cuestión que es la ideología. Es la ideología. Es la ideología, bueno, para bien o para mal, ahora hay esas cosas. Las redes sociales es una pasada esto. El escaparate de la ideología. Vale, vamos un poquito más. Estoy matizando cosas que igual creo que dije la vez pasada y vamos a darle una vuelta, no mucha más ya, de tuerca a toda esta cuestión provocativa siempre lacaniana con respecto a la angustia. Y es que en ese acompañamiento que decimos que tenemos que hacer al paciente para el barramiento del otro que estamos hablando, esa operación, también dicha de otra manera, lo plantea Lacan, es verdad que esos términos, no sé si solo en español, pero igual son un poco fuertes en cuanto al término, es una acepción. El tema de que es una operación de castración. El barramiento del otro es una operación de castración. Pero con respecto a la operación de castración, lo que tenemos que darnos cuenta, volvemos a la angustia y volvemos ahí a Freud. Eso probablemente es lo que prácticamente todo el mundo, incluso que empieza a estudiar psicoanálisis, entiende que es el psicoanálisis, que es lo que angustia, que es lo que produce los síntomas en el paciente, y es lo que Freud va a plantear la lejanía, la ausencia de la función materna. Es el alejamiento del pecho materno lo que me produce angustia. Lacan va a invertir esos términos, pero lo va a invertir literalmente. Es la presencia, vamos a decir, invasiva, si queréis entre paréntesis, de la figura materna, lo ejemplarizamos en el pecho materno, lo que va a producir angustia en el sujeto. Entonces, la operación de castración, la operación de barramiento de la que estamos hablando, consiste en lo que estamos viendo, pero de otra manera, en retirarle eso que justamente es lo que lo angustia. No porque seamos antimadres o antifamilia, no sé si se entiende, porque Lacan se da cuenta de lo que realmente perturba e inquieta hasta el punto de producirle angustia, es decir, anularle la posibilidad de ser un sujeto deseante, es la presencia inminente de la madre. Vale decir, de la mujer, del marido, del padre, de la hermana mayor, del hermano mayor o, si queréis ahora, del político de turno. Por eso, en el análisis os tenéis que dar cuenta que no es solo con poner a la mamá en su sitio y el papá en su sitio. Tenemos que hablar de si tiene pareja, normalmente tiene pareja, o cosas así parecidas, o sea, ¿qué lugar ocupa la pareja en el lugar? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver
que es el antídoto con respecto al deseo. Y ahí tenemos esa paradoja. Va a sentir angustia, y hemos dicho que la angustia es lo que nos aleja del deseo, pero va a sentirse no angustiado porque está permanente tomando Valium y ansiolíticos. Entonces nosotros tenemos que hacer que atraviese la angustia sin tener que ir a la farmacia a comprarse ansiolíticos y a la vez separarse de ese otro, sin mandarlo a la porra y sin... Esa operación que estáis diciendo, que estáis planteando, es la sutilidad nuestra. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Solo que Lacan matiza que es la presencia del otro lo que nos angustia. Si hay cosas originales, que las hay en Lacan, no sé si a raudales, pero muchas, esta es una de ellas. Porque es muy difícil entenderlo por la lógica del discurso universitario. Es muy difícil. Nosotros pensamos que la compañía del otro es lo que nos tranquiliza. En esa compañía, digo, invasiva. No estoy haciendo una apología de ser asocial. Aparte que ser social para el psicoanálisis no es tener muchos amigos y menos que menos de Facebook, de Instagram, sino es una inscripción, que es otra cosa. Por ejemplo, ser psicoanalista. O sea, si compras psicoanalista, ya en el pack te llevas inscripción social. Vale. Se queda esto que es la presencia, vamos a decir, siniestra, sin verla así. Cuando el otro se aleja, a veces, esto te lo van a decir más o menos en la clínica, de una o de diferentes maneras, cuando a veces el otro se aleja, ay, menos mal que estoy solo, pues estoy sola en casa. Normalmente se meten con los maridos son unos pesados, eran pesados. Oh, menos mal que ahora trabaja, tiene por empleo mi marido, como... Vale, pero luego no le quites el marido. Quiero decir, no le quites el objeto de discutir de que mi marido tal, no, lo hago fácil, podemos invertir los términos. Entonces, ¿qué es lo que nos angustia? La presencia del otro. ¿Qué es lo que a veces hacemos? Criticar la presencia del otro. ¿Qué es lo que nos llevaría a la antesala del deseo? Separarnos del otro, barrar al otro, hacer la operación de castración del otro, es lo que estamos diciendo. Ese es el trabajo psicoanalítico. Lo que tiene esta cara y esta cruz. Y los psicoanalistas tenemos que estar completamente advertidos de eso. Según el grado de neurosis, será más difícil que corra aire entre el otro y yo. Entonces siempre habrá un gran otro. Luego lo va a desplazar en la figura del analista, según cómo. Es decir, luego toda esa cosa va a ser una cuestión transferencial. Pero ahí en la neurosis de transferencia es donde podemos trabajar nosotros. De hecho, es donde debemos trabajar nosotros, digamos, de manera ética. Pero sí o sí, volvemos a lo mismo, para el hecho de empezar a situarnos como sujeto del deseo, está en una proporción muy directa en función de los grados de barramiento del gran otro. Eso lo vamos a ver, como no complicáis como analista, lo vais a ver. A ver que se pierda un poco cierta neurosis psicoanalítica inicial, eso lo vais a ver, lo vais a ir viendo en los discursos, en cómo se vincula, ¿no? Luego incluso en la propia transferencia lo vais a ver, entonces, pero es que ese es nuestro trabajo. Hacer que emerjan sujetos del deseo. Hacer que aparezcan, vienen como seres humanos de carne y hueso, se van como seres humanos de carne y hueso, pero con, digamos, la medalla de ser sujetos del deseo. Sujetos del deseo es sujetos que ven a los otros como mínimo tan humanos como yo. Entonces mi misión como humano es saber un poco qué hago aquí, de dónde vengo, a dónde voy, decir mis cosas de mí. Esas claves no las tiene el otro. Entonces ya no hace falta que te enfades con el otro, que te rayes con el otro, que no hace falta eso. Pero eso es una operación que Lacan mismo llama operación de castración. Todo eso es lo que tenemos que ir atravesando en la cuestión de la angustia. Pero también podemos decir que la angustia, planteada ahora como lo habéis dicho, fijaos que otra manera de verlo, es el recorrido acerca de la operación de castración del otro. Si me angustio en la operación de angustia, ya estoy haciendo un síntoma, ya me he quedado detenido, como diría Freud, ya me he quedado fijado, ya hay una detención. En lo más freudiano ya hay una detención y una fijación libidinal. En el sentido vincular, en el sentido de el vínculo con el otro. A mí me parece que si esto se transmite bien, prácticamente aquí están todas las coordenadas del psicoanálisis. Os lo juro por los textos sagrados, más favoritos de cada cual. Es verdad que es decir, nuestro trabajo es este, si es que lo estáis planteando muy bien. La pregunta que has hecho tú, incluso Heidi antes. ¿Para qué viene un... ¿Por qué? Porque nosotros todo el tema
más psicopatológico, más clínico de la psiquiatría, más clínico de la psicología, partiendo de la base de que la psiquiatría y la psicología tienen una cosa clínica o sanitaria, como queráis decir, no tiene que ver con los síntomas, con que el sujeto deje de hacer síntomas, con que el sujeto se cure. Para nosotros dirigir la cura es plantear la posibilidad de que venga un sujeto del deseo, es decir, una subjetividad. Ese es el trabajo de los psicoanalistas. Como efecto, como consecuencia de ese advenimiento del sujeto, porque creo que ya está más que demostrado científicamente en todo lo largo y ancho de la propia medicina psicosomática, muchos, por no decir todos, los síntomas, las afecciones, los trastornos funcionales, los trastornos somáticos, los trastornos psicosomáticos propiamente dicho, todos los males de cabeza, ¿no? Obsesivos, fobios, todo eso se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque si no, no creemos en el psicoanalista y eso sí que es una cosa grave. Porque ya Freud planteó que los síntomas tienen un sentido y ese sentido tiene que ver con la vida íntima. Y la vida íntima, a día de hoy, con Lacan, no con esos momentos incluso finales de Freud, no es la propia sexualidad, no es el vínculo con el otro, es la castración del otro. Es que me estoy buscando ídolos a los que idolatrar o criticar, viene a ser lo mismo. ¿Para qué? Porque me angustia plantearme como sujeto deseante, encararme a mi destino vital. Y eso va a cuenta de cada cual. Y ahí literalmente cada cual es un mundo. Esto que tanto se dice en las posiciones New Age, Instagram, TikTok, tenéis que apuntar, TikTok, todo eso, la New Age, esto que ya viene durando mucho, lo que nos va a hacer plantear es eso, de que con determinadas técnicas, con determinados métodos, con determinados procedimientos, vamos a ser nosotros, el yo verdadero. Es un producto muy devaluado, no lo compréis. Todo esto es antipsicoanalítico. ¿Por qué? Porque no corresponde. Estoy hablando de técnicas. Lo estoy poniendo fácil, me hago cargo de que es muy complejo, pero eso es nuestro marco de operación. Nuestro marco de operación no es fortalecer la autoestima del sujeto, empoderar al sujeto, no sé qué. Eso esto es crear sujeto del deseo. Y un sujeto del deseo, si lo planteas, pues alguien que se da cuenta que está, como diría Heidegger en la parte más light, arrojado al mundo. No digo como un despojo. Entonces, en este arrojado al mundo es como, bueno, a ver de qué se trata esta película, ¿no? Que tiene fecha de caducidad. A ver cómo me lo monto. Si puede ser desde el principio del placer de eso. Eso es otra concepción de la vida, es otra concepción de la vida. Donde ahí la política sería otra, las relaciones familiares serían otras, las relaciones con los vecinos serían otros. Donde el mundo sería otro. Porque la mayoría de las cosas de las que padece el mundo tienen que ver con esta cuestión de que de los pequeños otros hacemos grandes otros. O que pensamos que de los grandes otros, que los denigramos como pequeños otros, son el virus que nos limita y no nos deja ser felices o tener lo que nos corresponde tener, o son los que nos amenazan con quitarnos lo que tenemos. Y ahí están todos los fenómenos que queráis, desde las xenofobias hasta las confrontaciones bélicas, todo lo que queréis está ahí. ¿Qué es lo que sigue planteando estos modos más actuales de las redes sociales y a través de la New Age? Técnicas, cuestiones concretas, paz y amor, técnicas de respiración. No digo que eso nos sirva, digo que eso no va a construir sujeto psíquico. Si nos lo metemos en la cabeza, estamos en el camino de la teoría del inconsciente y los que se animen más de ser psicoanalistas. Ahora, más vale que estemos enterados de toda esta New Age. Sí, de cualquier cosa, de cara a no sé qué, te ponen ahí en el oído una frecuencia y la frecuencia te lleva a no sé qué cuestión de ondas cerebrales, X y Z, porque ya va más que la teta o que la alfa, o que, en fin. Además, lo de teta siempre tuvo mucho juego, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que están en eso todo el rato. Todo el rato. Y nosotros sí, no está mal, porque tengamos ese conocimiento de que tenemos creencias inconscientes y mejor, vaya por adelantado que hagamos vida sana. Eso, yo creo que el aseo y la vida sana y el deporte está claro. Sí, ciertas cuestiones, entre comillas, no están mal. Otras, yo lo pongo bien, porque ponen ideales. Bueno, otras pueden ser, por ejemplo, pueden ser peyorativas, perjudiciales. Claro, claro.
para inspirar amor. Totalmente. ¿Cómo sentir amor todo el rato? ¿Cómo sentir amor por todo el mundo? Es decir, invitan a la represión continua o ¿no? al tener mantenido, controlado esa cuestión. Además, el estar en ese ideal o siempre en una mascarada. Total. Es como obviar todo lo que forma parte de la experiencia de vivir, ¿no? Es siempre trabajar por bueno, es que he visto descripciones que son seriamente peligrosas, considero. Para mí el problema de vivir en adultos, por ejemplo, como que te digan que discursos que hay que dormir poco, tienes que dormir menos, Sí. tienes que estar trabajando todo el tiempo. Esas son más conductuales. Sí, sí. Bueno, yo estoy viendo, no voy a decir esta vez nombre, esta vez sí que no, ni aunque me pongáis una pistola, pero estoy viendo de otros grandes comunicadores, doctores, que están diciendo justo lo contrario. De que hay que dormir bien, ¿no? De que, te digo, siempre estamos con lo mismo. Beber algo de vino, beber nada de vino. Beber bastante vino, beber un poco de vino. Todo el rato, dormir más. Comer hidratos, ahora que no Ahora hay de todo. Ahora hay no, o sea, Estoy escuchando últimamente en el mundo de la crisis, estoy escuchando mucho que ahora están con el tema de la química. No, siempre. Nunca eso es la panacea. Química, la divulgación. Claro, claro. Bueno, eso que parece. y ahora lo digo porque lo miren. Venga, dilo, psicoanalista. Porque lo de la verdad. Que lo de la. A ver si empezamos a concienciarnos y entrenar nuestro pensamiento, nuestro tal y reflexionar sobre la cuestión, porque con el abrazo generamos oxitocina. Yo me pregunto, a ver, según quien me abrace, ¿voy a generar yo eso? Porque yo tengo. Pero ¿de qué va esto? Y yo que pensaba despedirnos a partir de ahora con abrazos. Me has pinchado, bueno. Digo, no la venderán ya que hacen de todo en la farmacia, me voy a comprarla. O sea, es que Claro. de verdad. Me genera a veces que dices, bueno, vale, muy bien, no Claro. la vida lo que te han hecho, eso es por descontar. Pero eso es un proceso. Pero de ahí a no poner límites al otro y darle un abrazo a uno Claro. que te ha jodido la vida, o sea, eso tampoco. Claro. O sea, Pero veis que. No, eso Claro. lo va a decidir la Claro. Es decir, quien haya pasado por un proceso de tiempo. Claro, es imposición. Claro, pero digo que eso que puede ser muy beneficioso, en serio, para algunas personas o para muchas personas, digo, lo que tendremos que ver es como parte de un proceso, parte de una trayectoria, no la meta de la trayectoria. La meta de la trayectoria aquí es crear sujetos del deseo. Entonces digo, solo con las técnicas no vamos a crear y a veces pueden ser perjudiciales. De hecho, perdón, no es que te vendan que sí, es que no. Pero a ver, por eso digo que es muy fácil y es muy difícil, y ahí nos estaban algunos incluso psicoanalistas, creer en el inconsciente. Como tantas cosas, esta vez nos ha hecho gracia, pero lo digo muy en serio. Porque es muy difícil. Porque si creemos en ese... ¿Veis? Tampoco me habéis hecho la pregunta, no digo que me la hagáis, y menos que en 5 minutos no la puedo despachar. Bueno, ¿y qué es el inconsciente? Pero si creemos en el que tenemos que hablar, es decir, ¿de qué inconsciente estamos hablando? Desde que empezó en el minuto -1 Freud, la etapa preanalítica, luego el Freud, ¿no? Y luego Lacan. ¿De qué inconsciente estamos hablando? Pero lo que vengo a referir es que si creemos en ese concepto de inconsciente, que creo que algo muchos sabemos, al menos los psicoanalistas, lo que tenemos que ver es que siempre van a haber efectos que tenemos que ver como algo que no es lo etiológico, como no es la causa. Por ejemplo, la bioquímica. O sea, siempre van a haber efectos en el cuerpo, en lo real del cuerpo, pero no hay que confundir los efectos, porque igual sí que te hacen no sé qué tal y te ven que hay más noradrenalina, pero eso es un efecto, eso es una consecuencia. Y en todo caso, ¿es la consecuencia de la propia bioquímica o es la consecuencia, si queréis, incluso a lo psicológico, de una sugestión acerca de todos los efectos, todos los experimentos con los efectos placebo? Si nos metemos incluso en eso, vamos a ver que ahí no hay, los experimentos, los falsos ciegos, los placebos, es decir, los dobles ciegos. Es decir, bueno, al final es un tema. Lo que dice es que se ve que hay algo que puede tener que ver con la suposición o con la construcción o la sugestión del sujeto. Si es que eso está en el propio campo. Que valga la pena, no se va a encontrar una oxitocina ni en todo lo que se quiera. No. Va a tener efectos en lo real del cuerpo.
pero igual tiene una relación con otra cuestión, que está ahí. ¿Qué es? El mundo feliz de Huxley, ¿lo Mira, conocéis? lo plantea súper bien con el Soma. Pues sí. Mira, ahora que Huxley en eso es un crack, es un genio. O sea, hablando cantidad, Bueno. En esa cuestión de cómo la gente iba a buscar o sostenerse en un mundo en el que está drogado, Sí. básicamente. Bueno, es bastante parecido a lo real de la sociedad. O sea, España es uno de los primeros países del mundo en toma de ansiolíticos y antidepresivos. Eso, bueno, estamos ahí drogados. Bueno, están. Sí, pero viste que no lo consideran una droga. Sí. Creer en el inconsciente es el resultado de haber hecho una muy buena operación de barramiento del otro. Dicho de otra manera, por los tiempos que corren y por cómo van, ¿no? Y las personas que formo y los pacientes y lo que consulta con otros colegas y lo que se ve si uno estudia, es muy difícil creer en el inconsciente, incluso por parte de los psicoanalistas. Yo tomé muy en serio esa notación en mi formación. Y hoy en día es muy fácil que te saquen de creer en el inconsciente, por lo que en principio, para alguien muy plantado en la creencia del inconsciente como es el que os está hablando, sería justo lo contrario. Ver muchos vídeos, ver mucho YouTube, te hace ver dónde están desorientados, dónde está la New Age. Pero es posible que a muchos otros lo saque de creer en el inconsciente. ¿Por qué? Porque esto va a tener que ver con el barramiento del otro, y el barramiento del otro lo hemos llevado un poco a la ideología, como plantea Olga, en el sentido de los discursos. Pues ya tendríamos que ver con los discursos, están ahí, y son discursos muy potentes. El discurso, que al final el discurso universitario, el discurso de las ciencias, entre comillas y tal, es un discurso amo. Es decir, no es que no sirva, ¿cómo no? No es que en la medicina, digo que si creemos en eso como paradigma imponente de un discurso, nosotros nos han sacado de nuestro campo. El médico tiene que creer en lo que cree. Bueno, pero cuidado, que yo he hablado con médicos. Sí, claro, los médicos. Que sabes cuál es su campo. Claro. Bueno, sabéis que antes era la condición para ser psicoanalista. El médico no es cualquier cosa. De hecho, Lacan, en verdad, acá lo estáis viendo cómo no se amiga para nada con la psicología. Dentro de que todo hay que decirlo para que veáis. Saca su posición de que es el que permite que se formen psicoanalistas y psicólogos. ¿Cómo se llamaba ese que estudió contigo? ¿El psiquiatra ese que está en el hospital de Inca? Sí. Pufalainen. Está ahí, el médico, psiquiatra, y está... No, pero si digo que antes solo eran psicoanalistas los psiquiatras, e incluso los médicos, no los psicólogos. Claro que el médico es... Digo que son paradigmas, digo que nosotros como psicoanalistas tenemos que tener claro las cosas, pero creo que lo que estamos diciendo en la clase de hoy no es que lo tengamos claro o no, o quiero tenerlo claro o no, es que eso es una operación de haber hecho nuestro diván, y si no, luego lo terminamos de hacer la supervisión del barramiento del otro, y el otro aquí ha arañado lo que ha aportado de alguna manera a Olga. No es solo el otro familiar, sino el otro ideológico, y hoy en día las ciencias experimentales son el gran. O, como lo decimos, que es diciendo, la nueva religión de la verdad. Y tiene mucha fuerza, igual que la tuvo la religión en su tiempo. Vale, eso lo va a sacar los pacientes. No. La inteligencia artificial va a hacer el nuevo gran. Yo no me acabé de creer eso de que el inconsciente. Me he resistido hasta. Bueno, pero tiene sus matices. Claro, Pero es una construcción. Pero igual que la subjetividad es una construcción. Son construcciones, pero construcción es una palabra muy chula, porque es pariente próximo de la palabra trabajo. Y ya volvemos al maestro, a Freud. Trabajo y amor, ¿no? Salud, ¿no? Entonces, felicidad, subjetividad, están ahí todos ahí en ese club. Entonces, claro, hay que trabajar para construir. Por eso digo que... A ver, ¿cuál es el problema de todo esto que estamos diciendo? Que si el yo se siente cómodo en los discursos que todo el mundo compra, unas técnicas de relajación, unas técnicas de yoga, unas técnicas de tai chi, un poco de mindfulness, mucho de mindfulness, algo de neurociencia, muchas neurociencias, mucha neuropsicología, la biología. O sea, si se encuentran muy en todo esto, ¿qué es lo que pasa? Por favor, entenderlo. Si me lo estáis preguntando hoy, y yo agradezco estas preguntas, todo eso
Si estamos con los ojos de un analista haciendo esas matemáticas, en eso somos doctores en matemáticas, lo que vamos a ver es que a poco que sigamos en esa operación matemática, no hay barramiento del otro, ya hay una mala operación. Entonces, vas a ver el mundo con los ojos de ese otro mundo. El advenir como sujeto es una cosa que da mucho vértigo al yo. Y si queréis, tiene que ver con esos grandes titulares: miedo a la libertad, miedo a la subjetividad, miedo al amor. No se escribieron esos libros porque sí. Vale. Entonces digo, cada vez, otras cosas, cada vez que el yo se sienta cómodo en esta nueva New Age, neurociencia, tal, esto, mucho ejercicio para acá, para allá, pensar que os estáis apartando del inconsciente. Por tanto, como constructo teórico, como teoría del inconsciente, como teoría del significante más moderna. Entonces, plantearos si de verdad habéis barrado al otro. Como, ¿veis que eso nos concierne a todos? Aquí no hay nadie que se salve, es decir, todos. Desde el paciente candidato a ir a ser paciente hasta el analista que tenga no sé cuántos años de experiencia psicoanalítica, todo nos concierne. A mi modo de ver, quise plantear como eslogan algo que a veces pienso, lo que es a veces un poco la intuición, ¿no? La cosa de que hay otra manera de vivir. Un día igual podemos hablar. Pero esa otra manera de vivir es un producto efecto del barramiento del otro. No es que ahora si vives como Marta o como Silvia o como Olga o como José. No. La manera de vivir es singular y es consecuencia de haber barrado al otro. Donde ahí sí los síntomas psicopatológicos, lo que todo el mundo, no tienen sentido, o sea, no tienen sentido. Ahora vamos a padecer de síntomas como seres vivos, como seres humanos. Es otra cosa. Por ejemplo, del síntoma de la finitud, de la existencia. Así que, A mí hay cierta cosa que me suena bastante. Tengo una familia que tiene problemas de articular, ¿no? Y me estoy pensando, porque el profesional que atendía dijo algo que me quedó pensando en el inconsciente. ¿Cuál es verdad? Usted tiene, dice, el artículo mejor de lo que hay en las imágenes. Una rodilla hecha una puta, no sé qué es, que tengo ligamento, que no hay médicos, un negocio de la hostia. Fíjate que dices, joder, porque hay gente que tiene una personalidad normal y lo que te cae, ya no estoy hablando de esto más, estoy hablando de dejar de cosas. Luego es el mundo, luego funciona. Que la realidad que puede transmitir una resonancia no tiene que ver con el sufrimiento, no es como la psicología. Y eso me quedé dando vueltas la vida y me dio golpea. la semana que viene os voy a traer un caso clínico para ilustrar, a veces me lo habéis pedido, por aclamación popular, un caso clínico y seguiremos con los textos de... va a ser en la neurosis, justamente para tratar de puntualizar algunos aspectos de la angustia que estamos viendo. Neurosis en general, pero lo que quiero ver es las detenciones del sujeto a medida que se acerca al deseo y cómo ahí justamente se va a angustiar con síntomas, sean fóbicos, un caso real. Lo vamos a ver, vamos a leer estas cosas de Lacan.